Informo a todos que comienzo a hacer la grabación en esta plataforma de Meet de esta sesión que corresponde a la séptima sesión de clase, séptimo encuentro del curso Lectoescritura, grupo 03. Hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021. Bien, deseo que todos estén muy bien. Y bueno, voy a comenzar pues a propósito de nuestra agenda del día de hoy. La voy a poner en pantalla. Entonces, a propósito de nuestra agenda de hoy, yo quiero que comencemos a comentar acerca de la experiencia, de lo que encontramos en ese material que se llama la comunicación como eje de la gestión empresarial, esa presentación de clase, esa presentación de PowerPoint que está montada en el Dropbox y está montada en el blog, está montada junto con todo el material de apoyo del curso, la experiencia, es decir, cómo les pareció el material, también dudas y también una síntesis para que comencemos a hacer el ejercicio del día de hoy, que es comentar la presentación, es decir, explicar la presentación, pero de una manera comentada y socializada. ¿Quién quiere comenzar? Acerca de la presentación. Bueno, lo primero pues es sí, ¿cómo les pareció la presentación? ¿Clara? ¿Es confusa? ¿Es clara? ¿Es muy da toda la información o queda todavía información por explicar? Yasmín, buenos días. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo te fue? No sé si Yasmín tiene dificultad con el sonido, con el micrófono, en fin. María Fernanda, que ya me saludó y que ya me confirmó que tiene sonido. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo te fue? Bueno, profe, al principio cuando vi la cantidad de las hojas me preocupé un poquito porque dije, uy, me toca correr con esta lectura para entenderla, ¿sí? Como para sacar los conceptos que no entiendo y así, que es lo que normalmente hago. Pero luego al empezar a leer la presentación me di cuenta que realmente era eso, una presentación, ¿Sí? Y fue muy clara a medida que iban explicando, bueno, los tipos de comunicación, cómo esta tiene diferentes ámbitos en la empresa, las relaciones interpersonales, y todo fue muy fácil de entender, realmente fue muy sencilla de leer, muy pertinente creo que con lo que estamos viendo ahorita. Algo que haya quedado como para explicar. Mira, ahí tienes en pantalla como 6 ideas o 6 afirmaciones de lo que, como en síntesis, tiene la presentación. Sí, señor, pues no de exactamente lo que estamos viendo ahorita de la pantalla, sino un término que ya no me acuerdo, WIP, algo así salía en una parte de la presentación y no entendía a qué se refería con Wes, eso. Wiz o Wes. Sí, señor, Es el algo así. apellido de un autor frente a una frase que cité allí, yo creo que es ese. Ahorita lo Ah, revisamos. bueno, sí, Wes porque es el apellido dándole el crédito a quien puso la frase que ponemos allí. Tú tienes razón, no es un documento, no es una lectura en el estricto sentido de la palabra, no, es una presentación y como presentación no tiene transcripción de contenido, es decir, no corte y pegue contenidos, simplemente di una información con la cual se puede estudiar como ustedes la estudiaron y para después discutir, o se puede hacer una exposición, una presentación que puede durar entre media hora a 3 horas, ¿cierto? Depende, como yo la quiera manejar. Es decir, si yo me quiero quedar en cada una de las diapositivas bastante espacio de tiempo, lo puedo hacer y empiezo a enlazar, a contar. Es decir, comienzo a dar el significado, hago la interpretación respectiva y doy un contexto, hago aplicación, hago participación, en fin. O si no, como vamos a hacer en el día de hoy, simplemente paso por las principales diapositivas o slides de esa presentación y con eso explicamos el tema. Bueno, muy bien. Ahora quiero entonces, María Fernanda, que todos participemos, que vamos hablando de la presentación. Mientras tanto, otro compañero que quiera contarnos acerca de la experiencia o que quiera pues comenzar ya con con el contenido, ¿cierto? Porque se trata de que ustedes vayan dando cuenta, pero que yo también vaya haciendo énfasis y vaya explicando. Es decir, en todo caso, yo no quiero que la clase de hoy sea una clase en donde con una presentación de 43 diapositivas o 43 slides, el profesor ocupe todo el tiempo, ¿sí? Y que simplemente nos quedemos con los conceptos que yo doy, ¿sí? Yo quiero escuchar las interpretaciones, las aplicaciones, en fin, lo que ustedes han sacado como provecho de esa información. ¿Listo?
Bueno, ¿quién más quiere participar para que comencemos a hablar de la presentación? Ahí tienen en pantalla ideas centrales, ¿cierto? Ideas a partir de las cuales uno puede comenzar a hablar de ella o se puede acordar de ella. Bueno, recuerden que la participación la hacen ustedes, la clase la hacen ustedes, en fin. Bueno, por aquí me dice Juan José que donde está ahí están haciendo mucho ruido, entonces participar en el chat. Bueno, Juan José, hagamos el ensayo a ver qué tanto ruido hay. Interviene en este momento con el micrófono. Adelante, Juan José. Ensayemos a ver cómo nos va. Profe, Muy no que bien. están por allá como con unas, Hágale, no sé cómo se llama eso. Hágale que si aparece el ruido, miremos a ver qué hacemos. Listo. Bueno, pues a ver, profe, a mí me interesó como la parte de la cultura. Pues cuando recuerdo que en algunas diapositivas hacían como un énfasis en que las organizaciones están en un constante cambio y como parte de ese cambio siempre va incluida la cultura. Me interesó esa parte porque pues lo relacionan con la comunicación y pues según entiendo el administrador como que tiene que ser una persona que se debe mantener al día con la cultura, como, con lo contemporáneo para poder ejercer un cambio por medio de la comunicación. Más o menos eso fue lo que entendí. Bueno, y eso me interesó. Bueno, hay dos miradas desde la cultura y lo que tú tienes, lo que tú dices, tienes razón. ¿Sí? Todo profesional y el administrador de empresas debe tener estar al tanto de la cultura, ¿cierto? De una información que le permita desempeñarse bien en el medio, ¿cierto? Pero también hay otra mirada allí desde la cultura y es que la cultura está entendida como ese conjunto de comportamientos, de acciones, de formas de ser, de formas de actuar que tiene una persona o que tiene un colectivo, un grupo, en este caso, un grupo organizado, un grupo de personas en pro de un fin o de unos objetivos que están en una organización. Entonces la cultura es muy importante al momento de entender las organizaciones. La cultura es muy importante al momento de usted estar al frente de un equipo de trabajo, ¿cierto? Entenderlo. Y la otra parte que se menciona allí es la cultura como uno de los componentes del sistema organizacional. Allí hay una, y ahorita la voy a mostrar en particular, el sistema comunicante. Entonces, es uno de los componentes, ¿cierto? La cultura, los comportamientos, los comportamientos de la gente, la cultura, junto con las estrategias y las estructuras de una organización son muy importantes al momento de analizar o entender una organización. Muchas gracias, Juan José. María Fernanda. Profe, también había algo que me llamó mucho la atención y me puso a pensar y es que mencionaba el texto que una persona no es leída, un escritor no es leído o alguien que habla no es escuchado, sino comunica. Y me pareció bastante interesante porque a veces nosotros leemos y no se entiende lo que se lee y en mi caso como que dejo eso atrás y no lo entendí, si es algo de mi gusto lo leo por gusto y no lo entendí, lo dejo de lado y se me olvida que lo leí, no me comunico nada, no llegó a mí, por lo que entonces yo me sonó bastante esa frase que decía esa diapositiva. Sí, y hay que entender, si usted escribe para que no lo lean, no está comunicando. Entonces, si el administrador emite un mensaje, pero no quiere que lo reciban, entonces no está comunicando, no está cumpliendo su función. Lo mismo quien habla, si habla y no es escuchado, no comunica. Entonces, en el ejemplo que tú pones, tú lees y si no te llega ese mensaje, pues el quien lo escribió con el propósito de formarte, de llegar con una información, no está comunicando. Entonces, el administrador que no tiene competencia de comunicación, competencia de escritura, es decir, no es asertivo en esa competencia, no comunica, y si no comunica no está cumpliendo con su función. Muy buena la anotación, María Fernanda. Valentina, buenos días. Buenos días, yo también quiero recalcar pues de lo que está diciendo María Fernanda, que en una de las últimas diapositivas habla también pues de que a partir de los ejecutivos ya las personas no toleran como a las personas que no se dejan ver y no se comunican de manera correcta y son insensibles a la hora de hacerle llegar a la otra persona el mensaje. Entonces creo que eso es muy importante a la hora de la comunicación y me pareció muy importante en la presentación y muy
muy de mi agrado que explicara pues la comunicación no es solamente lanzar palabras al azar, tiene como un proceso, unas estructuras y todo eso. Los ejecutivos sin rostro, los jefes sin rostros, ¿cierto? Los que no los conocemos, no los vemos, o que nos hablan y no nos miran, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en algunos ejercicios les digo yo a ustedes, activen la cámara. Entonces les decía a ustedes, mire, es que estamos apoyados en la virtualidad, pero es ver al otro, ¿cierto? El contacto con el otro. Eso es parte de la comunicación. Lo mismo, si usted no lo sabe expresar, si no sabe retroalimentar, si no sabe hacer todo el proceso de comunicación, no está comunicando adecuadamente. Entonces se generan barreras, se generan ruidos. Vamos a verlo en detalle también. Gracias, Valentina. Juan José, ¿qué quieres agregar, por favor? Pero a mí también me interesó. Hay una parte en las diapositivas que, la cámara, que hablaban sobre como los tipos de comunicación y habían unas que eran descendentes y otras ascendentes. Bueno, Pues esto es Juan más bien José, como lo voy a una interrumpir, Juan especie de José. pregunta porque pues, no me quedó muy claro. Bueno, lo voy a Yo lo interrumpir para que relacioné empecemos a con mirar. Sí. con que se hablaba sobre como las empresas, entonces como la Sí. información que llega de los directivos y la información pues que llega de la parte de abajo, pero pues no me quedó muy claro. Muy bien, vamos a mirar esa parte. Dije ahorita que te iba a interrumpir para empezar a hacer la presentación. Voy a poner la presentación en pantalla. Mientras tanto, Johan, adelante. Buenos días. Bueno, también a mí me pareció una muy buena lectura, me pareció, aunque amplia, muy interesante, aunque yo sí tengo una duda también con respecto a una de las diapositivas, y es que en la parte de las categorías de comunicación no entiendo muy bien como la diferencia entre propagar, divulgar y promover. O sea, Muy yo bien. lo entiendo como llegar a algún mensaje, llegar un mensaje a muchos lugares, es lo que yo entiendo, pero no entiendo como tal ese concepto si es para alguna de las tres o no entiendo como tal la diferencia, no sé. Listo, Johan. Bueno, muy bien. Eso es lo que yo pretendo y lo que quiero, que ya que se abrieron a comentar, a hablar, entonces empecemos a explicar, ¿cierto? Voy a revisar acá el chat que tenemos por acá. Marta, adelante. Buenos días para todos. Quiero compartir que me llamó mucho la atención una frase que está en una de las diapositivas que dice en donde están lo que supone la comunicación dentro de una organización. Dice la organización debe ser comunicante y la comunicación organizada. Muy bien. Entonces me llama mucho la atención como ese juego de palabras que Sí, a la sí. vez dice tanto, porque es muy cierto. Una organización debe haber muy buena comunicación, debe haber un flujo de comunicación muy, como con mucha sinergia, muy enganchado. Y a la vez la comunicación debe ser muy organizada para que tenga ese mismo sentido. Entonces me pareció muy chévere y como de muy fácil recordación esos términos. Bueno, además de juego de palabras o de lo que estás explicando, que es acertado, tiene que ver también con un modelo que mencionaba yo ahorita, y es que de acuerdo, a partir de la teoría de los sistemas, un sistema es un conjunto de componentes que entre sí describen un todo y cada una de las partes describe ese todo, ¿sí? Y que se retroalimenta y que está en constante transformación y que hace intercambio con otros sistemas. A partir de esa teoría de los sistemas, hay una autora que se llama Annie Bartoli, que tiene una obra que se llama Comunicación y Organización, y a partir de allí yo puse ese planteamiento, y es que ella dice que las organizaciones son sistemas comunicantes, ¿sí? Que toda organización debe entenderse como un sistema. Luego hay 4 componentes que ella define, que son las estructuras, las estrategias, los comportamientos, la cultura y los comportamientos. Entonces, que si uno analiza esos 4 componentes y los pone a interactuar y los pone a interrelacionarse, tanto interna como externamente, va a haber una producción de comunicación. Internamente se llama intracomunicación y externamente se llama transcomunicación, y que eso va a permitir esos intercambios y que así vamos a poder también entender este asunto de la comunicación en las organizaciones. Pero ya lo voy a explicar, Marta. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, a ver, Juan José, ¿ya me estás escuchando? ¿Ya sí me escuchas o no? Que hace rato Sí, no te señor, ya expresaste que me no salí escuchas. y ya se Ah, arregló. bueno. Bueno, listo. No, ahorita que estabas hablando yo te iba a interrumpir para empezar a mostrar la diapositiva de la que estabas hablando, pero vamos a hacer esto.
Yo ahorita ya me metí al blog, entonces acá estoy en la presentación, la estamos viendo todos, ¿cierto? Yo la veo acá como que la estoy compartiendo. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar, voy a comenzar acá. El planteamiento pues aquí es que la comunicación es un elemento que ayuda a sensibilizar, y si uno sensibiliza llega al interior del otro, llega a asuntos tan importantes como el sentido de pertenencia, los diferentes procesos, la identidad, en fin. Pero entonces, ¿qué es lo que uno comunica en las organizaciones? ¿Sí? ¿Qué es la comunicación? Puede ser interpersonal o en equipo, y hay una cultura de participación. La cultura, recuerden que dije que la cultura es el conjunto de acciones, comportamientos, ¿sí? Y que eso posibilita el sentido de pertenencia. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la frase, esa famosa frase de póngase la camiseta, ¿cierto? A la gente, póngase la camiseta para que esta empresa funcione. Y hay empresas que lo hacen de manera impositiva o piensan que es un asunto espontáneo, que es un asunto simplemente denunciarlo y que entonces todo el mundo comienza a, digámoslo así, a funcionar, a estar en la línea con esto, y no es así. Es todo un proceso de interiorización, ¿sí? El sentido de pertenencia que empieza por la identidad, entendida la identidad como un valor corporativo que es, se enuncia lo que yo quiero, lo que yo formulo de lo que yo soy como empresa. Entonces, parte de la identidad son la misión y la visión, la están fortaleciendo, y que a partir de la identidad, como me defino, comienzo entonces a alinearlo en el personal, ¿no? Pero hacia afuera también es muy importante la identidad, y la identidad se termina convirtiendo en imagen, que la imagen es lo que queda en la memoria, en la mente del público, del consumidor, del cliente. Entonces es muy importante la comunicación, repito acá, tanto adentro como afuera en el mercado. Y entonces, bueno, el planteamiento acá es entonces, ¿para qué la comunicación? Y entonces comenzamos hablando de la personalidad de una organización. Entonces, esa personalidad es esos comportamientos, esa forma como se lleva, se desenvuelve. Entonces, en una empresa es del conjunto de personalidades, porque la empresa la conforma la gente. Entonces, es el funcionamiento de los productos y los servicios, la eficiencia, la actitud del personal, la disponibilidad de sus servicios, la suma total y el funcionamiento y las percepciones que tienen de lo que hace la empresa. Ahora, la empresa es la gente, la empresa no es ni el aviso, ni la escritura pública, ni las instalaciones, ni la cantidad de sedes, ¿no? La empresa es los contactos de la organización que hacen, y lo hacen personas, las relaciones públicas que hace con otras organizaciones o empresas, con el mercado, con sus clientes, todo ese tema, todas esas, a nivel interno podemos entender entonces que la empresa tiene el clima, la gestión del talento humano, y el rol de la administración. Y a nivel externo podemos entender que existen las relaciones públicas, el mercadeo, y ellas entonces, todas son relaciones que se hacen, todas implican relaciones entre personas y se hacen entre personas, entre la gente. Todas las relaciones empresariales entonces son relaciones humanas. Debemos entenderlo así. Luego, entonces, ¿qué es comunicar? Entonces, comunicar es transferir y comprender un significado, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver que para transferir hay necesidad de yo hacer un proceso. Aparte, debo elaborar el mensaje, debo tener en cuenta unos elementos de ese mensaje, hay unos elementos del proceso de comunicación. Ahora, lo que mencionaba ahorita María Fernanda, ¿cierto? Si uno habla y no es escuchado, no está comunicando. Y si uno escribe y no es leído, no comunica, ¿sí? Ahora, depende, vamos a hacernos responsables como emisores, como quien hace el mensaje, como quien escribe, vamos a hacernos responsables de ese mensaje. Entonces vamos a asumirlo desde allí, ¿cierto? No es que entonces, no es que yo hablo y de malas quien me quiera oír o no, o vea, yo hablo y no me escuchan, no. Es que usted haga todos los elementos, todo el ambiente, todas las condiciones para que sea escuchado, ¿sí? Y pueda comunicar. Esa es una función también desde la comunicación que tiene en sus competencias el administrador. Y para que uno comunique con éxito, el significado de difundirse y comprenderse. Entonces aquí viene otro elemento del proceso de comunicación, ¿cierto? Los códigos, ¿sí? La codificación y la decodificación, los significados. La comunicación, entonces, a nosotros nos han enseñado, es que acuerdo es cuando todos decimos que sí, ¿no? O cuando uno le dicen, hagamos un debate, entonces la gente dice, uy, van a pelear, ¿no? Debate es intercambiar, ¿sí? Entonces, comunicar no necesariamente es que todos digamos que sí, significa claridad y comprensión, ¿sí?
Luego, la comunicación debe tener unos principios, ¿sí? Debe ser clara, exacta, oportuna, veraz, total, fluida. De esto, pues ustedes ya me manifestaron, pues que ya habían revisado el material. Creo que aquí no hay mucho que explicar, ¿sí? En cuanto a que esté en un contexto adecuado, en cuanto a que sea precisa lo que se está diciendo, que tenga un momento exacto cuando se vaya a decir, que se pueda comprobar, que no tenga más ni menos de lo que debe tener y que esté circulando, sea fluida, ¿sí? Ahora, existe un proceso de comunicación. Siempre debe existir un proceso en función de alguien que lo recibe. Alguien dice una idea, dice algo, una idea, un concepto a través de algún medio. Siempre que vamos a comunicar debemos pensar en el otro, ¿cierto? Yo estoy pensando acá en esta presentación que la elaboré yo, que la he hecho varias veces, la he hecho y en varios públicos, pero entonces tengo que pensar en función del otro y en este caso los otros son los estudiantes de administración de empresas. Entonces mi lenguaje, mi forma, el método que estoy utilizando, ¿sí? Es lo primero, ¿cierto? Pero vamos al proceso básico, ¿sí? Yo voy a decir algo y tengo que pensar en otro. Entonces, a ver, ¿quién me habla de ese proceso de comunicación? Tal como lo aprendimos, tal como lo pudimos ver en la presentación. Los escucho. Para que comencemos y esta es una de las diapositivas, la que sigue a continuación, la que está a continuación, en la que yo me detengo más y explico y voy a dar un concepto, no solamente desde la comunicación, sino desde la gestión del talento humano, el de entender la administración, de entender la empresa, desde esa comunicación como eje de la gestión, como eje de lo que vamos a hacer en las empresas. ¿Quién entonces comienza a hablar de ese proceso de comunicación? A ver qué recuerdan del proceso de comunicación. Leiner, te invito a que seas tú quien nos compartas tu punto de vista y lo que sabes acerca del proceso de comunicación. No sé si me están escuchando. Leiner, ¿me escuchó? A ver, ¿alguien? ¿Sí? Bueno, ahora sí me está escuchando Leiner. ¿Sí me escucha? Muy bien, Leiner. Te estoy diciendo que entonces comencemos a hablar del proceso de comunicación. ¿Qué sabes del proceso de comunicación? Expliquémoslo acá para todos, por favor. Bueno, yo percibo que Leiner tiene como problemas con el sonido. ¿Quién quiere intervenir? Agilicemos entonces en esta parte para poder explicar esa parte del proceso de comunicación. Y quiero que sea uno de ustedes quien comience, pues, me ayude, pues, a hacer esa parte del proceso de comunicación. Nuevamente, Marta. Marta, a ver, ¿qué tienes para decir acerca del proceso de comunicación? Bueno, profe, acerca del proceso de comunicación, yo tengo para decir que bueno, el proceso de comunicación se da, tienen que haber, pues, varias partes incluidas. Debe haber una persona que se define como el emisor, persona que va a transmitir, que va a difundir una información, que va a transmitir una idea. Debe haber un receptor o receptores que son las personas o la persona que van a recibir. Me llama la atención que en una de las diapositivas vi que decía que no necesariamente tiene que haber acuerdo en el mensaje, solamente que sea transmitido y que sea entendido por el que lo recibe. Pero, y que para que el hecho de que haya comunicación no tiene que estar la otra persona de acuerdo en lo que recibió. Entonces eso me llamaba pues mucho la atención y lo llevaba como a este tema de la administración, que en muchas ocasiones como en ese rol nos va a tocar ese papel de transmitir una información, de difundirla, de darla a conocer, y a muchas personas no les va a parecer, no van a estar de acuerdo, pero igual nos toca transmitir, nos toca dar a conocer las cosas, dar nuestro punto de vista y hacer que la otra persona lo reciba claramente. Entonces, ese es mi aporte en el momento. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Quisiera que agregaran algo. Ahí en pantalla está la diapositiva respectiva sobre el proceso de comunicación. Yo reitero, esto lo aprendimos ya nos lo habían contado. A ver, ¿quién agrega entonces? Angie Paola, te escucho. Hola, profe. Hola. Bueno, mi aporte va más en relación a un ejemplo de la realidad y es sobre la importancia a la hora de dar un mensaje de una forma asertiva.
Y digamos que mientras estuve leyendo las diapositivas se me vino un ejemplo a la cabeza. Donde trabajo tengo una compañera que es diseñadora y le pidieron hacer el diseño de unas piezas. Está bien, ella hizo su trabajo correctamente. Cuando las entregó, se las devolvieron y le dijeron, no, no sirven, rediseña. Pero jamás le dijeron que estuvo mal, ni que debía mejorar, ni que era lo que ellos buscaban. Entonces, ¿qué pasó? La chica entró prácticamente en pánico porque era algo súper importante que se debía entregar y no le daban las pautas necesarias. Entonces creería yo que a la hora de dar un mensaje, una instrucción, debemos tratar de ser lo más asertivos posibles. Porque miren hasta dónde se puede dimensionar, digamos, el no dar un mensaje correctamente. Por ejemplo, en este caso, llegar hasta que un compañero de trabajo se sienta re mal. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, quisiera que alguien agregara, pero voy a comenzar ya a hablar con los dos ejemplos que hemos dado, muy buenos además, Marta y Paola. Miren, cuando a mí me enseñan el proceso de comunicación hay unas partes, unos componentes, ¿cierto? Entonces el primer componente es el emisor, sí, coincido con Marta y coincido con Angie Paola en el tema de, bueno, cuando damos instrucciones, cuando nos disponemos a asignar un trabajo, verbo y gracia. Aquí en la clase ustedes han notado que yo reitero bastante y verifico, digo, me hice entender, si es claro para todos, y lo digo y lo escribo, y lo pongo en las diapositivas si me es posible, y lo grabo en la clase, para que, como somos varios, ya no es una sola instrucción para una sola persona, pero somos 20, 27 personas en el curso, pues entonces yo pueda minimizar el riesgo que pueda tener yo de ruidos o de barreras de comunicación, ¿cierto? Entonces, lo primero es uno verificar, ¿sí? Verificar. Ahora, la verificación pasa por el tema de, bueno, cómo está el otro, en dónde está el otro, en qué condiciones está. Y eso tiene que ver con el ambiente en donde estamos. En este caso, yo me aseguro que en una plataforma virtual podamos estar todos cómodos y me aseguro también para el fin del curso, para el fin del taller que estamos haciendo, que quienes no estén puedan tener acceso a la información. No solamente desde la plataforma que tiene la universidad, sino desde una plataforma abierta como es YouTube, por ejemplo. Entonces me tomo el trabajo de grabar, en fin. Eso es comenzar uno pues como a mirar las condiciones. Pero todo proceso de comunicación tiene un emisor. Marta decía que un receptor, ¿sí? Hablemos por el momento así. Bueno, pero yo complementaría con ese proceso, esos componentes. A todos nos enseñaron que había un canal, un medio canal, que un mensaje o contenido, ¿sí? Hasta ahí nos dijeron, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, Marta? Que esa parte faltó cuando le explicaste. Sí, profe, estamos de acuerdo. Entonces, pero ese modelo se llama el modelo de Shannon. Un señor de apellido Shannon comenzó a trabajar el tema y lo definió de esa manera. Ese señor lo llaman el modelo de Shannon o el modelo cibernético de la comunicación o el modelo de la escuela de Palo Alto. Ese modelo es válido en ciertos momentos, en algunos momentos, en varios momentos y en varios procesos muy lineales, procesos sistémicos, procesos de verificación de información. Por ejemplo, cuando el señor guarda de seguridad está en su sitio de trabajo y cada 3 horas pasa un supervisor a verificar que esté allí y lo pone a firmar un libro, ahí no hay mayor problema. Ahí hay un emisor, un receptor y un canal o un medio en donde están registrando esa asistencia y el mensaje o el contenido, el propósito es que se verifique que sí está allí. Equivalente también cuando no pasa el supervisor con el libro, sino que en lugar de firmar tienen un aparatico. Ellos meten una llavecita y eso da una señal y esa señal les va registrando que ellos están permanentemente cada media hora, cada hora haciendo una ronda. Ese modelo, bueno, vale, es cibernético, es el modelo mecánico, ¿sí? Pero más adelante, en la década del 90, viene un señor de apellido Castillo, Prieto Castillo, Daniel Prieto Castillo. Entonces, el primer modelo que nos enseñaron, no lo estoy demeritando, no estoy diciendo que aplica para momentos como el que acabo de decir. Pero en el tema de la gestión del talento humano, en el tema de la empresa, viene en el tema de las relaciones humanas, en el tema del otro, del individuo, de la construcción social, de la transformación, vienen y nos plantean un modelo en donde nos dicen, no, mire, es que lo que tiene que haber es mucha verificación. La persona que no verifica no está comunicando. Quien da una instrucción y no verifica,
Antes de plazar el mensaje, durante el mensaje y después del mensaje, no está comunicando, o sea, no está haciendo una comunicación integral. Entonces, lo primero es verificar. Y ustedes notan que yo que siempre me hice entender. O en otros momentos se hacen pruebas de chequeo para mirar que se esté entendiendo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en momentos como las encuestas, como las entrevistas, se le hacen pruebas piloto, ¿sí? Para que se mire cómo va a estar cómo llega la mayoría de personas el mensaje, entonces ya esté validado, ¿cierto? Cuando se hace una prueba piloto ya se valida el mensaje, por ejemplo, para los procesos de tipo empresarial. Pero en la conversación se hace una realimentación, ¿cierto? Se hace, una verificación, me hice entender, ¿sí? La verificación también se hace con lo que mencionábamos ahora de las personas con rostro, ¿cierto? Que hablen, que miren al otro, que hagan gesticulación, ¿sí? Cuando estoy hablando con otro al frente, yo miro. Y ese lenguaje no verbal también me da a entender, también me está entregando. Y eso se llama realimentación. El otro me está entregando constantemente sus impresiones. Entonces, cuando el otro simplemente está allí quieto, pasivo, es un receptor. De hecho, todos comenzamos recibiendo. Uno dice, voy a ir a recibir la clase. A medida que la clase se va desarrollando y yo voy preguntando y usted va participando, pues usted ya no está recibiendo y no está percibiendo, ¿cierto? Porque usted está dando sus opiniones, ¿sí? Eso es otro asunto que yo trabajo bastante y es que digo, bueno, hablen. Casi que digo, oiga, pero ¿por qué no hablan? Oiga, pero este silencio, ¿qué? Oiga, pero yo estoy aquí solo, porque para mí es importante dentro del proceso de comunicación, dentro de la administración que debo hacer de este proceso, la constante realimentación de parte de ustedes. Entonces, vamos a ver que el otro, el que está al frente del emisor, se convierte en alguien que no es pasivo. O sea, nos dimos cuenta, no es pasivo. De hecho, aquí en las diapositivas dice que la gente transmite frustraciones, tristezas, la gente también transmite berraqueras, enojos, ¿cierto? Con sus gestos, con su forma de actuar. Los silencios, por ejemplo, son una forma de comunicación. El silencio es mucho más elocuente que muchas frases en algunos momentos, ¿cierto? Hay una frase por ahí que le dicen a uno, interpreta mi silencio. Entonces uno se preocupa, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Cierto? Entonces es fundamental esa parte del otro que percibe. Entonces nos dimos cuenta, y este señor que les digo, Daniel Prieto Castillo, que plantea este modelo de estos componentes del modelo de comunicación, y yo sé que cuando Marta dijo receptor, ya lo tiene interiorizado, ya lo tiene mecanizado, muy interiorizado, porque así no lo enseñaron, pero entonces aquí le estoy explicando qué es el receptor y qué es entonces el perceptor. ¿Me estoy haciendo entender, Marta, o no? Sí, me hice entender. Sí, señor. Sí, o sea, entonces cuando, por ejemplo, si yo tengo aquí en este escritorio una caneca con una canequita para la basura, entonces yo ahí echo los papeles, a veces pues saco punta al lápiz, que a veces utilizo lápiz, echo allí esa basura, echo papeles, ¿sí? Y digo que echo papeles porque hoy en día pues nos ponen a clasificar los desechos. Entonces hay un código de colores, ¿sí? Pero también yo lo tengo para echar allí. Resulta que esa caneca de la basura, cuando se está llenando, ella nunca me dice, hey, ya me voy a llenar, nunca me avisa. Ella se llena, ella recibe. O sea, la función de ella es recibir todo lo que yo le eche. Es más, si yo le dejo de echar papeles y de repente echo cáscaras, alguna fruta que me come, echo cáscaras o algún desperdicio de alimentos, lo echo allí, tampoco me va a decir, hey, pilas, que eso no es en este color de basura, pues. Es que mira que tengo una bolsa, tengo una bolsa de color verde, por favor, ¿cierto? O si fuera un desperdicio biológico, alto peligrosidad, no, mira que es rojo, no. Él simplemente recibe, es pasivo. Y resulta que los seres humanos no son así. El personal que nosotros vamos a administrar no es así. Repito, expresa. Entonces se llaman perceptores. Entonces, de ahora en adelante, vamos a referirnos al otro dentro del proceso de comunicación y dentro de ese proceso de interacción y de intercambios en las organizaciones como perceptores, ¿sí? Para todos, me hice entender, Juan José, ¿cómo vamos con el ruido por allá y con la recepción del sonido? ¿Está bien? Sí, señor, ya. ¿Me estoy haciendo entender? Mejor. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el emisor y el perceptor, Juan José? Pues a ver, el perceptor tiene que como interpretar lo que el emisor le está dando a entender, ¿no? Sí. ¿Y el receptor? Y el receptor, no, ahora el perceptor interpreta y el receptor, no, la verdad, el receptor. Como sí, su nombre le indica, simplemente recibe, no reacciona, o sea, es un individuo listo, pasivo. o sea, no contesta nada, simplemente recibe. Ahora, depende de nosotros
muchas veces uno hay, yo no sé, yo por ejemplo la clase la planteo para que no sea para perceptores, para receptores, sino para perceptores. Pero por ejemplo, si yo llego de afán, muy de afán, y empiezo a dar la clase y arranco con la diapositiva, y con esa diapositiva yo comienzo a dictar la clase y arranco, y a la hora digo, bueno, esa fue la clase, muchas gracias, nos vemos en 8 días y hacemos un examen. Nunca pregunté por lo que ustedes reaccionaron, por lo que ustedes dijeron. Luego ustedes fueron receptores, ¿cierto? Es más, entonces yo no creé las condiciones para que haya habido esa reacción, esa realimentación, esos conceptos. Entonces ahí yo estoy concibiendo al otro como un receptor, ¿cierto? Lo mismo ustedes, se paran enfrente a exponer un proyecto, una propuesta y la exponen en media hora, pero no hay nunca preguntas, no hay participación, usted no propicia que el otro exprese, usted está concibiendo al otro como un receptor, ¿cierto? Y entre otras cosas, ese modelo de la educación ya está mandado a recoger. Pues cuando yo digo que el profesor que se la sabe todas no existe, que por favor pregunten, es precisamente esto, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Cuando digo que en una organización ya los ejecutivos, los jefes que no se muestran, que no hablan, que no comunican bien, son sin rostro y la gente ya no los quiere, me refiero a eso. Entonces, uno en una organización cuando vaya a hacer una consultoría y escucha hablar al gerente o al administrador y él comienza diciéndole a uno que él tiene muchas carteleras, que tiene cantidad de monitores de televisión, que tiene muchos medios, revistas, boletines, y que la gente lo recibe y entonces uno empieza a mirar, a interpretar. Él está concibiendo a los otros como receptores, no como perceptores. Luego, entonces, ese modelo de gestión de talento no es el adecuado, ¿sí? Pues no es el ideal para que la comunicación sea el eje de la gestión. Entonces, el emisor lo que hace es que codifica el lenguaje. Entonces, ahí viene otro asunto interesante y es codificar, o sea, cargar de sentido, cargar de significados que sean entendibles por el otro, ¿sí? Entonces, aquí cuando Paola decía, voy a poner un ejemplo, era para hacerse entender. Entonces, codificó lo que quiso decir, lo llenó de sentido, hizo uso de un ejemplo para poderse dar a entender, ¿sí? Y el otro, entonces aquí viene, la otra persona le recibe y le dice, no estoy de acuerdo. O le dice, sí, estoy de acuerdo y yo agregaría. Entonces está realimentando, ¿sí? Y es un perceptor. ¿Y qué está haciendo? Decodificando. Está interpretando lo que el otro le dijo. Ahora, cuando ese emisor no interpreta, no codifica bien, no se hace entender, está generando un ruido. Está generando una barrera. Y entonces cuando el otro dice, sí, bueno, listo, sí. Ahí es pasivo, entonces está recibiendo simplemente, pero cuando el otro dice, no te estás haciendo entender. Por favor, me lo aclarás, porque es que así no es. O sea, ahora, hay barreras que pueden influir en el proceso, que este es otro tema también que adiciona este modelo de comunicación que estoy planteando acá, y es que pueden haber barreras de tipo psicológico. Entonces, por ejemplo, ahorita que Paola intervino, yo le digo, no, eso no es, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo así? Y además de que alzo mi voz, la descalifico y no estoy utilizando un lenguaje apropiado, la próxima vez, ¿qué pasa la próxima vez, Paola? La próxima vez que vas a intervenir o que yo te diga que intervengas. No, pues le digo muchas gracias, profe, pero no. No, usted lo descalifica a uno. O sea, eso desmotiva totalmente porque estás invalidando mi opinión o algo así, o que lo que uno está diciendo no es importante o que no puede aportar. Ese señor lo menosprecia a uno, ese señor lo descalifica a uno, lo grita a uno, ¿cierto? Esa es una barrera de tipo psicológico. Ahí viene el famoso chiste de venga que no es para eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces es una barrera de tipo psicológico. Si la primera vez o en alguna parte de nuestra relación hay ese tipo de situaciones, ya yo creé una barrera, yo como emisor. No se me puede hablar, ¿cierto? Entonces mucho menos él no recibe bien el mensaje. O si yo le hablo, ya usted no me lo va a copiar igual. Se llama, Paola, un mensaje, una barrera de tipo psicológico, ¿sí? No es que haya pasado así, ¿cierto que no, Paola? No, profe, no. Igual si en algún momento uno hace un aporte que no tenga que ver con el caso o que no ayude, pues está bien corregir, pero de una forma, digamos, asertiva, pues no, como con cariño. Pero para el ejemplo, era simplemente un ejemplo. Cuando tú interviniste, yo, claro, es un ejemplo, tal, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, esa es una barrera de corte psicológico. Ya voy con Juan José. Viene la otra y era la que Juan José decía ahora, están haciendo ruido acá. Entonces yo me imaginé, no, pues por la casa de Juan José pasó el de la mazamorra, o pasó el de la legumbre, que eso está muy de moda ahora,
O están algunas personas pidiendo, entonces ya van con megáfono y tal. O de pronto están reparando la calle, entonces hay una de esas perforadoras de pavimento. Eso es una barrera de tipo ambiental, ¿cierto? De tipo acústico. Y también es una barrera, estoy hablando de lo que puede truncar, puede hacer que el mensaje no sea adecuado, ¿cierto? Y hay barreras de tipo fisiológico, y es cuando definitivamente yo no puedo hablar, no tengo aparato fonador, o a veces también ocurre personas que tienen un tono de voz no muy agradable, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo mucho, hay un dirigente gremial, todavía incluso el señor, pues, nos toca escucharlo, pues, porque él tiene su rol, no quiero decir que por eso el señor no comunique, pero sí se dificulta, al menos yo lo he notado, que él habla así muy aflautado, entonces, cuando lleva por ahí 2 horas, 20 minutos de la conferencia, se hace desagradable al oído, entonces eso hace que la gente le vaya perdiendo la atención, ¿sí? Es una de tipo fisiológico, porque el señor, sus cuerdas bucales, nació así, lo mismo que cuando puede tener una imposibilidad. Entonces, estas son como las 3 principales barreras, ¿sí? Me hice entender y ya voy con Juan José, ¿sí? Juan, adelante. No, pero era para agregar que, bueno, muchas veces la barrera de tipo psicológico también puede, pues me parece que también puede ser creada por la misma persona que está recibiendo el mensaje, no solamente por el emisor. Por ejemplo, una persona tímida no sea como el lugar o sea, prefiere no preguntar o cuestionar. Era ese aporte. Pero esa timidez la vamos a poner ahora en los tipos de perceptores, en el foco. Y ese es un perceptor que está aislado, ¿cierto? O que está al margen y entonces hay que traerlo. Y recuerden que siempre vamos a asumir aquí que el responsable del proceso es quien emite, ¿cierto? En este caso el administrador. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí todos? ¿Alguien que no haya participado? Ya a ver, hoy me está tocando sacar mucho al tablero, muchachos. ¿Por qué? Si ya me gusta es que ustedes espontáneamente hablen, han hablado algunos, pero no todos, ¿cierto? Entonces, Daniel, por ejemplo, Johan Daniel, Luisa, ya habló, Luisa, pero Luisa Fernando Ospina. A ver, quiero escucharlos. ¿Me están copiando bien? ¿Me estoy haciendo entender? Luisa Fernanda Ospina. Estás por allí, ¿cierto? Yo te veo que estás conectada. Luisa, ¿qué hay? ¿Tienes micrófono o no? Que escribes en el chat. Bueno, espero que si hay alguna pregunta, creo que estás en alguna otra actividad, si hay lo ideal es estar pues en la clase, ¿no? Pero sé que ustedes hacen esfuerzos, sé que a algunos les toca pues así, estar en un espacio pues en donde van atendiendo otras cosas, pero por favor, pues lo ideal es estar en la clase, ¿no? Bueno, pero en ese caso entonces vaya escribiendo las inquietudes y vamos explicando acá. Bueno, espero que me esté haciendo entender. Entonces ya hablamos del emisor, del perceptor, codificar y decodificar. El codificar es como cuando yo en un papelito pongo las instrucciones y el otro desdoble el papelito, eso es la decodificación. Es muy importante también el ambiente, las condiciones, y vimos que hay ruidos y que eso genera barreras. Muy bien. Hay unos medios y unos canales, ¿sí? El medio es el que me apoyo y el canal es cómo transmito. Y viene acá otro asunto que lo notan ustedes, acá está en color rojo, en letra de color rojo, contexto social y referente que hace parte de este modelo, que repito, no lo tiene el primer modelo. Marta, tú hablaste ahora del modelo de Shannon, ¿cierto? Ese modelo cibernético, ¿sí? ¿Habías visto esto del contexto y los referentes? Y cuéntame a ver qué se te ocurre que es cada uno, que eso está dentro del contenido y es muy, muy importante frente a lo que estoy explicando de este proceso de comunicación y de las partes o componentes que debe tener en el ámbito empresarial. Marta, te escucho. No, profe, antes no había escuchado, no tenía ninguna información acerca de este ¿Qué es modelo. el contexto social? ¿Qué se te ocurre que es el contexto social? Contexto social es como todo el ámbito que rodea las relaciones personales, las relaciones con los demás, cómo nos relacionamos, cómo se relaciona con el entorno. Bueno, ese contexto social, entonces, ¿qué tiene que ver ahí en estos componentes, estas partes del proceso de comunicación? Ese contexto social, ¿cómo? Pues tengo la idea de que en cada ámbito tiene como una forma específica de comunicarse, porque Bueno, no es lo muy mismo bien. comunicarse en un área laboral que en un área familiar o de amistades. Entonces es como las diferencias que encuentro.
Bueno, ¿qué dice María Fernanda? Que hace rato no la escucho. Todavía está por acá, ¿cierto, María Fernanda? Sí, María Fernanda. ¿Qué es eso del contexto social? Profe, yo creo que eso era lo que más adelante nos mencionaban en las diapositivas, que era sobre las esferas en las que se encontraban los diferentes tipos de comunicación. Como lo mencionaba la compañera, bueno, el contexto social puede ser un contexto de empresa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando que nos rodea? Y dependiendo de esa esfera, pues así mismo es la comunicación. Bueno, miren, ese contexto tiene que ver mucho con la cultura, es decir, con el conjunto de comportamientos, de formas de actuar de un colectivo, de la sociedad, ¿cierto? Y bueno, el contexto es el equivalente, dentro del contexto social están los diferentes escenarios, los diferentes entornos en los que puede haber una actividad o un grupo de personas, sí. Y hay una parte que son los referentes, que es lo que produce el contexto social, es decir, a partir de qué damos significados. Miren que aquí entre codificar y decodificar están los referentes. Y miren que aquí en el mensaje, en el canal y encima de donde están quienes comunican está el contexto. Entonces el contexto es en donde se da el mensaje, ¿cierto? Donde va a tener lugar el mensaje y hay que tener en cuenta costumbres, cultura. Y los referentes son los diferentes significados, diferentes códigos, diferentes interpretaciones que se pueden dar en los contextos. Luego mi pregunta siguiente es, ¿serán iguales los significados en todos los contextos de una palabra, por ejemplo? María Fernanda. No, profe, claro que no. Y bueno, también vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo? ¿Y también qué? muchas expresiones también no son correctas en diferentes culturas. Bueno, hay varios asuntos. Uno, que no sean correctas, pues vienen vicios, vienen formas, y aquí hemos trabajado y cuando yo les digo, bueno, por favor no digan envase, por favor no digan hubieron, por favor, y hay culturas donde la gente, por ejemplo, el envase, yo he escuchado a muchos españoles, europeos, que lo utilizan indistintamente, y nosotros acá lo trabajamos como que envase no es correcto decirlo, ¿cierto? Esas son expresiones. Hay otra parte que son los modismos, ¿sí? Y que son transformaciones lexicales que son aceptadas. Por ejemplo, el parlache. ¿Sí sabes qué es el parlache, María Fernanda? No, profe, no lo El parlache es ese conjunto de palabras que hechas en Medellín, Colombia, a partir de unos fenómenos sociales, fenómenos, situaciones socioculturales y económicas de la década del 80 comenzó. Por ejemplo, la palabra bacano, sisas, money, business, todas esas palabras que muchos la tenemos incorporadas, parce, la tenemos incorporada al lenguaje, muchas personas lo tienen, eso hace parte de un sistema, de un microsistema de comunicación, una transformación lexical que a partir del fenómeno del narcotráfico, de las narcotráfico, violencia en Medellín, se comenzó a generar y ya se trabaja y en muchas partes de Colombia ya y se conoce, ya se utiliza y se conoce como parlache. Entonces no es que sean incorrectas, son parte de una cultura, de una parte de la cultura, ¿sí? Entonces, quien dice parce no es que sea maleducado, mucho menos pues que sea menos que otros, ¿no? Hace parte de un sistema lexical. Ahora sí caemos en la cuenta todos el tema del parlache. Sí, profe. Ya lo ¿Sí? Sí, señor. Todos, además de María Fernanda. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pero entonces viene lo incorrecto, el parlache, pero viene también los diferentes significados. Vamos con un ejemplo. Y aquí quiero que participen pues rápidamente todos. A ver, yo digo la palabra chucha. Por favor, lo primero que se le ocurra con chucha. Rata. Mal olor de las axilas. Ese es un... Espere, rata, listo. Rata, o sea, una rata grande es una chucha o una rata cualquiera. Leiner. Pero ya me escucha, perdón por ahorita y me disculpas porque estaban haciendo mucho ruido acá y no se escuchaba nada. Sí. Sería Entonces, ¿qué una chucha rata para ti? grande, una rata grande. Listo. María Fernanda dice que el olor en las axilas. Sí, como el olor a sudor. Incluso hay partes donde le dicen golpe de ala. Sudor muy fuerte, tiene chucha. Sí. ¿Qué dijo Paola? No, profe, iba a decir la misma que Leiner, una rata gigante. Bueno, otra más, chucha. Juan José. Profe, yo a mí se me vino a la mente. Bueno, primero Juan y después Marta. Juan. A mí se me vino a la mente zarigüeya, que es como eso. Sí, pero realmente eso no es una chucha ni una rata. Lo que pasa es que aquí la confundimos. Vale, se le vino a la mente. Bueno. Marta. Pues referirse despectivamente a una persona.
sea, esto es muy chucha, o qué persona tan chucha. Pero ¿por ¿no? qué es chucha? ¿Por qué? Porque, no sé, yo he escuchado muchas veces cuando para referirse despectivamente a alguien, es que tal persona es mera chucha, o sea, no, Se maneja mal, pero también sí. particularmente el que se maneja mal con las mujeres, una chucha con las mujeres. Eso. Eso, bueno. ¿Algo más? A ver, ¿quién más? Chucha. Claudia, no te he escuchado hoy. ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien. No, ¿Qué se te profe, ocurre? también iba Chucha. a decir esas, la del mal olor en las axilas y la de cuando uno dice, uy, qué chucha, esa Bueno, persona o algo. ahí tenemos diferentes referentes. Ahora, ¿de dónde depende ese referente? ¿De qué parte, de qué región, de qué parte del mundo del país seamos? ¿Sí? Pero eso nos lleva a un referente. O sea, uno dice chucha, entonces ahí mismo se me viene a la cabeza una rata grande, se me viene a la cabeza una zarigüeya. No, se viene a la cabeza alguien con un olor fuertísimo en las axilas. O se me viene a la cabeza una persona, un súper mala persona, o sea, maltratador, es una chucha. Eso es el referente que yo tengo, pero ese referente está determinado por el contexto social. Es más, hay otra sección más de la palabra chucha, que aquí no la han dicho. Sobre todo la dicen en Venezuela, en el norte del país, en Cúcuta. ¿Alguien cae en la cuenta de que estoy hablando? No. Claudia. Profe, pues yo tengo otra porque yo un tiempo viví en la costa, ¿cierto? Y Sí. allá le decían chucha al genital de la niña. Exacto, exacto. Sobre todo en Cúcuta, en Venezuela, en la costa también. Entonces, mire, eso, ahora, aquí uno dice chucha y lo que te imagina casi todo el mundo es el animal grande, ¿cierto? La rata es lo primero, en el eje cafetero, acá en esta zona. Entonces, mire, eso es un referente. Ahora, ejemplos hay más. Por ejemplo, yo alguna vez en otro país dije que iba a coger un taxi, ¿cierto? Y la gente me miraba demasiado raro. ¿Ustedes por qué creen que me miraban demasiado raro? Yo emití y mis perceptores, a quienes recibieron mi mensaje, me miraban demasiado raro porque decían, ¿y este tipo cómo va a hacer para coger un auto, para coger un coche? Marta, Marta, levanta. María Fernanda, adelante. Profe, porque en otros países coger tiene una connotación diferente. Aquí es como para tomar algo y allá en otros países como Argentina y sí, bueno, Venezuela creo que también Muy se bien. habla de coger como un acto sexual. Como el acto sexual, ¿cierto? Tú dices, ya, este tipo, pues. Ahora, la palabra buceta en portugués tiene la misma connotación de chucha en eso que decíamos, ¿cierto? Es el órgano genital femenino, ¿sí? Entonces aquí en un periódico de Bogotá perfectamente pueden decir, buceta loca mata 5 peatones. Y entonces alguien toma eso en otro contexto y le dice, pero ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Qué me están diciendo acá? Entonces, eso es lo que tiene que ver en los referentes. Entonces, miremos con los ejemplos que he puesto, que creo que ya son suficientes, ¿cierto? Ya es claro entonces el tema referente y su relación con el contexto y cómo el contexto determina el referente. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Sí, profe. ¿Eh? Entonces, es muy importante que el emisor al momento de codificar, primero, pues parta pensando que el otro es un perceptor, ¿cierto? Que no es pasivo y que entable ese diálogo. Entonces, que codifique, que cargue de sentido sus mensajes, no solamente de forma suficiente, como veíamos ahora, veraz, comprobable, sino con referentes que sean entendibles por el otro, adecuados. Ahora, se le van a crear problemas como el se me creó a mí cuando yo estaba cogiendo un carro, ¿cierto? Que para nosotros es tomar, abordar, pues es lo mismo. Entonces se le crea ese problema, o sea, mínimo va a ser objeto de burla o va a demorarse un rato en explicar, entonces hace que el proceso sea no tan eficiente. Entonces, ese es el otro entonces que hay que tener en cuenta referente y contexto. Entonces, en síntesis, es para mí muy importante esto que tengo en pantalla y es muy importante que ustedes tengan otro modelo, otra concepción de mirar la comunicación y Marta, que fue quien comenzó diciendo, bueno, receptor, que ya no hablemos de receptor, sino de perceptor y que tengamos en cuenta en el ámbito empresarial el contexto social, los referentes y que debo minimizar los ruidos, las barreras, que siempre debo verificar y que siempre tiene que haber una retroalimentación. Hay dos modelos, hay dos secciones, retroalimentación o realimentación, ¿cierto? Dicen que quien retroalimenta es porque al final del proceso le preguntan y da una opinión. Y quien realimenta es porque está en todo el proceso, es decir, que está continuamente siguiendo desde el comienzo. Es una diferencia sutil, pues realmente yo utilizo más realimentación,
y una que otra vez por ahí se me zafa la palabra retroalimentación. Entonces, miren, ahora debo de finalizar diciendo, este que percibió tiene dos formas, tiene dos opciones, o puede asumir dos papeles. Uno que está retroalimentando, está realimentando, entonces se convierte en el emisor retroalimentando frente a quien le dio el mensaje, y a su vez sigue y se llama feedback, retroalimentación permanente. Pero también este puede asumir la posición de convertirse en un nuevo emisor, ¿cierto? Porque este le da la instrucción y este baja la instrucción a otro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el proceso de comunicación. Entonces, por favor, casi que prohibido de hoy en adelante que ustedes me hablen de receptor. Al menos en este ambiente, en este espacio de la administración de la organización, porque con ello es como vamos a concebir la administración y el rol que ustedes van a asumir como administrador. Entonces, el otro, el colaborador, es un perceptor en todo momento. Vamos a mirar entonces esos perceptores. Entonces, si es un perceptor, el perceptor se convierte, esa comunicación es cara a cara, es cotidiana, ¿sí? Lo que decía, miren, la gente percibe y es porque está todo momento transmitiendo, expresa sentimientos, preocupaciones, relaciones, expresa problemas, frustraciones, reclamos, silencio. Yo hasta digo así de manera pues un poquito brusca, hasta berraqueritas pues cuando están bravos, ¿cierto? Cada persona comunica intereses específicos, expectativas, aspiraciones, frustraciones. Entonces, si usted es un buen emisor, ¿sí? Usted tiene una competencia de comunicación, sepa detectar en su personal a cargo, en sus colaboradores, este tipo de situaciones, ¿cierto? ¿Qué está comunicando el otro? De manera explícita o implícita, ¿sí? Ahora, si el perceptor es el centro de quien yo me ocupo, entonces es el foco, es el donde yo debo llegar. Entonces, ahorita decíamos que es muy, muy tímido, entonces lo podemos tomar como un perceptor desprevenido, ¿sí? Y si yo lo dejo ir, se convierte en marginal, se me va yendo, está a un lado siempre. Pero también existen quienes están llevando información, captando información para llevarla a otro lado, con buena o con mala intención, pero están allí, son espías. Y finalmente yo tengo que luchar por el cautivo para que sea ese deseado, ese que yo quiero tener, ¿sí? Doy el ejemplo, el hecho de que ustedes estén en la clase, ustedes no son cautivos, ¿cierto? Hacen parte de un target, de un grupo que se matriculó y con el tiempo yo debo motivar, debo de generar las condiciones para que sea el perceptor como foco de mi comunicación en este proceso que es el proceso de aprender, aprender de la lectoescritura y sea cautivo, ¿sí? Ahora, usted puede llegar a una clase desprevenido y yo tengo que empezar con mi mensaje, con los diferentes elementos, repito, a llevarlo a que sea cautivo para que sea el deseado, el que está dentro de ese target. Hay unas clases de comunicación formal, informal, directa, masiva. Quiero decir que masivo no es solamente pues que haya haya numerosas personas, sino que haya bastantes personas. Digamos que entre lo grupal y lo masivo hay una diferencia, ¿sí? Masivo es cuando ya no hay contacto personal, no hay contacto. Entonces, si yo en el auditorio de la empresa reúno a los 200 colaboradores o a los 300, todavía sigue siendo una comunicación grupal, una comunicación y es formal, como por el acto, por la ceremonia que estoy haciendo, ¿sí? A la salida, mientras nos tomamos el café, estamos intercambiando ideas, o yo mismo como orador voy y retroalimento y estoy allí, como cuando yo al final de la clase me quedo ahí en la puerta del salón, es informal, ¿sí? Y es directa en todo momento, tanto cuando estoy ahí con usted conversando o cuando estoy en la ceremonia, pero es masiva cuando tengo que hacer uso ya de elementos tipo receptores de televisión. Miren que este es un receptor, un aparato que recibe la información. Ya yo cuando estoy haciendo uso del aparato y ya percibo y ya empiezo a generar otros elementos que ya son pues parte de lo masivo, ¿cierto? La opinión pública y demás. Pero entonces lo masivo es cuando ya definitivamente no hay contacto, no hay ese cara a cara. Hay otras clases de comunicación que pueden ser en red, lineal, grupal. Ya expliqué lo de grupal, equipo, horizontal, vertical, transversal. Y aquí viene lo que Juan José estaba planteando. Juan José, recuérdame cómo lo estabas planteando y yo lo empiezo a explicar acá. Bueno, yo recuerdo que yo lo estaba interpretando como si fuera una organización. Entonces lo ascendente como la información que llegaba como de la parte de los obreros y así, y la descendente de la parte que llegaba por parte de los directivos. Eso es correcto. Ahora, hablemos siempre de colaboradores, ¿cierto? Porque
digamos, y no hablemos de obreros o de trabajadores, sino que hablemos de colaboradores. Y los colaboradores que están en la base de la pirámide, en la base, son los colaboradores que están de cara al proceso de producción, o son los colaboradores que están de cara al cliente, en otros casos, ¿cierto? Cuando es una empresa de tipo de servicios, perdón, de tipo comercial o servicios, y que también tiene como actividad los servicios. Pero imaginémonos ahí, según el planteamiento y ahí es correcto lo que dice Juan José, como las organizaciones las planteamos como una pirámide, ¿cierto? Todos sabemos que es una pirámide, ¿cierto? Un triángulo. Equilátero es que se llama, ¿cierto? ¿Sí? Claro, para todos el interpretar la organización como una pirámide. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, arriba en la cúspide está la línea directiva, o sea, los máximos, los jefes, ¿cierto? Y en la parte de la base, que es más grande, más gruesa, está el grueso del colectivo, que son los colaboradores. Y repito, no solamente pueden ser trabajadores o pueden ser obreros, ¿sí? No, son los colaboradores. Ahí, por ejemplo, puede ser el proceso básico de producción, ¿sí? Más arriba está el proceso de coordinación, es decir, quien coordina esas actividades. Y más arriba de esa pirámide puede estar el proceso de dirección, ¿sí? La dirección de las diferentes áreas. Y encima de esas direcciones está la gerencia o el liderazgo, ¿sí? Planteémoslo así de esa manera sencilla. Entonces es como dice Juan José, arriba, cuando el jefe da una instrucción, pues esa comunicación va a bajar. Baja desde arriba, va desde arriba hasta la base, sí. Aunque puede bajar, por eso decía yo que no es necesariamente a la base, puede bajar de arriba, del gerente general a los gerentes de área. Igual está bajando, ¿cierto? Está descendiendo, ¿sí? O puede descender directamente cuando él hace el mensaje, la circular o el comunicado y lo lleva directamente, repito, a los colaboradores de la producción, vale. O puede tener que baje al segundo nivel de dirección, baje al nivel de coordinación y del nivel de coordinación baje finalmente al nivel de operación. Entonces tiene como 4 filtros, ¿sí? Está descendiendo. Y en ese caso está descendiendo de forma lineal y esa línea es vertical. ¿Vamos bien hasta ahí, Juan José y compañeros? Sí, señor. Bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces desciende, es lineal y es vertical. Muy bien. Pero resulta que el mismo gerente dice, no, un momentico, yo voy a dar una instrucción y vamos a hacer unos cambios en la planta, para eso necesito pues comunicarle a la base, a los colaboradores de producción y va a descender. Pero antes yo quiero que el equipo directivo analice y mire la norma. Entonces baja inicialmente, desciende. Y cuando esos 5 gerentes de área comienzan a discutirlo, comienza a ser una información que ya bajó, pero que es lineal horizontal. Es decir, comienza a circular al mismo nivel. ¿Me hago entender en esa parte también o no? ¿Sí? Juan, ¿cómo vamos? ¿O dije esa última parte? Sí. No, sí lo estoy entendiendo. Entonces, desciende. Pero hay momentos en donde ya después de haber descendido, sigue siendo lineal, pero del mismo nivel. Luego es horizontal, ¿cierto? Ahora, desciende y es vertical, ¿sí? Ahora, una vez está en ese análisis de esos gerentes de área, que es horizontal, vuelve y desciende y toma otro curso que es el curso vertical descendente. Bien, eso sucede. Ahora, cuando ya reacciona la base, o por qué no, los directores, los gerentes de área le vuelven y le escriben o vuelven y le comunican al gerente general y dicen, no, venga, lo que usted nos dijo que ya lo analizamos en el mismo nivel, lineal, horizontal, tenemos para retroalimentarle esto. Vuelve y sube, entonces descendente, es ascendente, ¿cierto? Y vuelve y es vertical. Lo mismo pasa cuando ya la instrucción general va hasta la base de obreros, colaboradores, sector productivo, colaboradores de cara al proceso de producción. Recuerden que a pesar de que también a veces se me zafa, pues, pero la idea es que hablemos en ese término más técnico, digámoslo, colaboradores en general. Colaboradores desde el presidente de la compañía hasta la señora de servicios generales, ¿cierto? O hasta el joven que hace o el señor que está encargado de todas las diligencias, es decir, de las labores de mensajería. Bien. Entonces ahí es ascendente vertical. Pero ¿qué pasa entonces cuando en la organización se dan todas las posibles circulaciones de información? Entonces ahí tenemos un sistema de medios.
Entonces, el medio puede ser que me vaya para el auditorio y yo esté en la parte principal, en un atril, hablándole a los 200 colaboradores. Ahí es descendente, ¿cierto? Descendente vertical, desde la cúspide hacia la base, o sea, todos los niveles. Muy bien. Pero también yo puedo escoger una circular escrita, ¿sí? Y se la repartimos a todos los niveles de la compañía. Sigue siendo descendente y sigue siendo vertical. También la pego en las carteleras, también. Pero ¿qué le estoy agregando? Estoy agregando los diferentes canales y medios. Medio escrito, medio verbal, medio audiovisual, verbal y audiovisual. Pues veo y escucho. También puedo poner un postcard para un nivel de la compañía en donde dé el mensaje, ¿cierto? Entonces ahí hay un sistema de medios y canales, ¿ya? Pero también existe, con todas las posibles explicaciones, transformaciones que dije, posibilidades, una transversalidad, es decir, que es ascendente, descendente, vertical, horizontal. Tiene todas esas modalidades, es decir, se mueve de manera diagonal, de manera vertical, de manera horizontal, sube, baja, se retroalimenta. Hay todo ese proceso de comunicación y se llama transversal. Juan, ¿cómo llegamos entonces al final de la explicación? Pero no, al final me perdí un poquito. ¿En qué parte se perdió? Yo llegué hasta la parte en que de pronto los gerentes de parte media decían que no y que subían otra vez la información y ya de ahí me empecé a perder. Ya es vertical ascendente, muy bien. Pero entonces, cuando esa información sube, baja, es horizontal, es vertical, está en todos los niveles. Y eso es lo que debe pasar en una organización. Entonces se llama transversal. ¿Bien hasta ahí, Juan José? Ah, listo, ya, ahora sí. Listo. Señor. Ahora, yo le metí otro asunto y es que también al interior de esto, en una pirámide organizacional, deben existir medios y canales. Entonces, el medio que yo elija, igual, yo elijo una circular para dársela a todo el personal. Yo que soy el presidente de la compañía, sigue siendo descendente y sigue siendo vertical, pero el medio que elegí, ¿cierto? Es el medio escrito, ¿sí? ¿Sí? Y el canal es el escrito, ¿sí? O las carteleras, ¿cierto? O cuando yo elijo pararme en el auditorio de la compañía y dar el mensaje, sigue siendo descendente, pero elegí un medio y un canal oral, audiovisual, ¿ya? Eso fue la otra parte que le puse allí para explicar que además de tener la comunicación de forma transversal, la comunicación tiene, esto obedece como comunicación a un modelo de medios y canales que deben existir en todas las compañías. Ahora sí, Juan José. Sí, señor. Bueno, el resto de compañeros, para que no se convierta en un diálogo aquí solamente entre Juan José y yo. María Fernanda, ¿cómo vamos? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, señor. Marta. Sí, profe, estamos claros. De hoy en adelante, perceptor, ¿cierto? Sí, señor, perceptor. Claro que si usted me sustenta, justifica y tiene un modelo en donde a usted le interesa es que solamente haya recepción, puede hablar de receptor. Digo en adelante es porque si vamos a concebir al otro como colaborador, como el talento humano, vamos a percibirlo como vamos a definirlo como el perceptor. De hecho, lo que les digo, uno de entrada cuando le pide una asesoría de una compañía y escucha hablar al administrador, al gerente y le habla de receptores, ya uno sabe qué tipo de cultura, qué tipo de modelo están haciendo en la empresa, entonces ya uno ya comienza a mirar y ya incluso casi que uno predice los tipos de barreras que pueden existir en la organización. ¿Continuamos entonces? ¿Está claro esto? Profe, qué pena, Sí, profe. me quedó la curiosidad acerca de lo último que comentó. Digamos que un administrador que se exprese de esa manera, ¿qué tipo de barreras podría mostrar? ¿Que está como muy a modelos muy tradicionales o qué? No, vea, digamos que el modelo tradicional, no digamos modelo tradicional, no, digamos que concibe la comunicación como un acto de transmisión de información, que ahorita vamos a hablar de eso. O sea, transmitir la información es simplemente listo, vea, ahí se las pongo. Transmitir la información es decir, vea, en tal parte hay una presentación, léanla y después les hago el examen. Transmitir la información y después verifico cómo la miraron. Simplemente la transmití. Pero en el momento en que yo vengo aquí, la socializo, la retroalimento, ya no estoy transmitiendo. O sea, inicialmente se transmitió, después se retroalimentó y después se comenzó el acto de comunicación, que el acto de comunicación, recuerde que es codificar, decodificar, retroalimentar, tener en cuenta el contexto, los referentes. Entonces, digamos que ese administrador no es que sea tradicional o que esté
pasado de moda, no. Tiene un modelo, una concepción, una forma de entender la comunicación que termina siendo transmisión de información simplemente. Ahora, las barreras que uno dice, hombre, yo pienso, ¿qué barrera? Como no retroalimenta, entonces hay una barrera psicológica de entrada. El tipo manda porque manda. El tipo habla y es la última palabra. Y entre otras cosas, el jefe que se las sabe todas, porque nadie puede refutarle, ¿cierto? Que no verifica, no es participativo. ¿Qué otra barrera? Es un modelo de liderazgo muy transaccional, un modelo de liderazgo muy impuesto, ¿sí? Entonces no hay lugar a la participación. Y otro asunto que uno puede ya intuir es el clima laboral, el ambiente de esa empresa no es un clima de participación, no es un clima donde la gente pueda dialogar, no es un clima donde la gente esté libre para opinar, ¿sí? Y así puedo seguir describiendo, imaginándome esa empresa, Paula. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, súper claro, Entonces gracias. no es que esté fuera de moda, no es que sea malo, ojo que no es ni malo ni bueno, es una forma de hacer. Ahora, yo aquí no estoy criticando ninguna, sino que estoy diciendo cuál debe ser, cuáles son los elementos para que ustedes vayan asumiendo esos elementos, pero no estoy descalificando, ¿cierto? Hay esquemas, hay modelos. De hecho, hay empresas que fueron creadas para situaciones específicas. Entonces, no, digamos, vamos a hacer así muy del parlache, no aguantan, ¿cierto? No dan, no resisten otros modelos. Por ejemplo, me acuerdo acá de los call centers. Muchos de ustedes en su experiencia universitaria han trabajado en un call center o no, un contact center o un BPO. Ahora lo llaman así. ¿Y saben de qué les hablo? Sí, profe. ¿Cuál es la convocatoria de esos call centers? Se necesita personal entre primero y cuarto semestre universitario, tecnólogos, punto. Porque ellos saben que eso es un escampadero de la gente, ¿cierto? Entonces la remuneración no es la mejor, las condiciones no son las mejores, la presión psicológica y los turnos no son los mejores, pues son turnos, es atender a los clientes, satisfechos o insatisfechos, pero clientes, son turnos extensísimos. Entonces el clima de esa empresa es un clima que nunca va a ser un clima ideal. De hecho, y nunca va a haber un esfuerzo por cualificar, por esa cualificación del talento humano. Luego la comunicación, pues no, porque saben que hay una alta rotación. Entonces el modelo de esa empresa no resiste. Entonces digamos que ahí el tema de retroalimentar, el tema de la valoración, el tema del otro como perceptor, que el otro opine, no se da con frecuencia. Entonces ese modelo resiste, aguanta, fue diseñado para ello en función de otro asunto de mercado, pues la empresa es para eso, para generar contactos. De hecho, le pagan a usted por la cantidad de contactos, por el tiempo que demora en el contacto, se llama call line 5, algo así. Entonces, ahí no interesa incluso a veces la calidad de la llamada, simplemente a usted le mide en cuánto se demora su eficiencia con un cliente. Entonces ahí no hay lugar pues a este tipo de valoraciones desde ahí. ¿Me hago entender mucho más, Angie? Paula. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces acá esta parte es otra de las diapositivas y gracias Juan por recordarla, en la que yo me detengo para que entendamos también que las organizaciones hablamos de sistema de medios y canales y que tenemos que entender esa transversalidad como producto, como consecuencia de unas relaciones y una circulación de información en la organización. Voy a continuar por acá mirando, bueno, otras clases de comunicación, relaciones interpersonales, administración, institucional, mercadeo, ya hablé de ello. Acá la propaganda está en la está en la propagar, ¿cierto? Es entregar y ahí no hay retroalimentación, ¿sí? Ahí es masivo, ¿sí? Ya vamos a entrar en ese detalle de lo que me preguntaban ahora. Formas de comunicación, puede ser verbal, la hacemos, la estoy haciendo acá, no verbal. Yo cuando complemento con la cámara, pues pretendes complementar, integrar mi mensaje con lo no verbal, con los gestos, con expresiones, la escrita, la audiovisual, ¿sí? Y la simbólica. ¿Recuerdan las imágenes con las que hicimos el ensayo? Pues esa es una comunicación visual, ¿cierto? Visual totalmente. No tenía audio, por eso no era un video, ¿cierto? Era un reel de imágenes, es visual. O sea, era una comunicación visual. Ahora, tenía un paralelo, tiene ahí un paralelo, en fin. Pero es audiovisual, música, ¿sí? Y audiovisual es cuando nos vemos, nos escuchamos. Y viene otra que es la kinestésica, que es cuando nos sentimos. Hay energía, hay gestos, hay audio, hay voz, hay expresiones, hay palabra, y esa es como la más integral, ¿no? Y lo simbólico cuando, o con expresiones o con gestos, por ejemplo, acá, ¿sí?
este dedo así o así, ¿cierto? Es un símbolo que tiene, con el cual yo puedo cargar mucho más mi comunicación, ¿sí? Hay momentos y hay partes de la comunicación y hay lugares donde la comunicación simbólica predomina, ¿cierto? Por la actividad misma de la organización o por un tema cultural. Estas son formas. Ahora, a partir de esto, entonces, ya lo había dicho también, la comunicación puede ser interna o externa, ¿cierto? En ese sistema del clima, el clima laboral, la gestión del talento, el sentido de pertenencia, la identidad, ¿sí? Que es interna y es la intracomunicación. Y la transcomunicación, que es la comunicación externa con el mercado, las relaciones públicas, el mercadeo, la publicidad. La comunicación entonces hace posible que la gente se organice, que defina objetivos, ejecute tareas, comparta ideas, toma decisiones, resuelva problemas y genere cambios. Miren que yo al comienzo planteaba, un gerenciar es comunicar y para gerenciar y gerenciar es decidir. Si usted no tiene comunicación suficiente, no puede decidir, o al menos se le dificulta la decisión. Usted queda con incertidumbre de si actúa de manera adecuada o no. Vamos a hablar entonces de los cambios, que también lo mencionaban ahora. El cambio es una constante. Hay un asunto, no sé si ustedes han escuchado, al principio era muy escaso, ya es muy frecuente, las fusiones empresariales. ¿Sí saben de qué les hablo o no? Alguien que me dé un ejemplo de una fusión empresarial. Bueno, voy a explicar la fusión. La fusión es cuando de manera, una empresa absorbe a otra, ¿cierto? Una empresa compra a otra e integra las operaciones, integra las empresas. Ejemplo, hace muchos años los huevos en este país había pequeños productores, hoy en día son 3, 4 productores. Avinal, incluso hay una asociación. En un comienzo, esta empresa comenzó a comprar las otras, entonces a fusionar para crecer. Por ejemplo, Claro y empresas de cable televisión comenzaron a fusionarse a partir de la compra que Claro hizo de ellos. Por ejemplo, existía aquí una corporación que se llamaba Conavi, ¿sí? Que ahora es Bancolombia. Entonces Bancolombia lo que hizo, siendo, ya no la compró, sino que era la misma dueña, la una era una corporación de ahorro y vivienda y el otro era un banco. Primero era el Banco de Colombia y el BIC, después se convirtió en Banco de Colombia, Bancolombia, y después se conformó en Bancolombia cuando fusionaron, cuando juntaron, y entonces eso es un cambio en una organización, ¿ya? Ahora sí, me hice entender con lo de las fusiones, y todos los días hay fusiones, todos los días en el mundo empresarial ocurren, ¿sí? Sí, señor. Leiner, ¿tenés algún caso de una fusión? Pues así no sabía, profe. Diría que la de Facebook, WhatsApp y Instagram, ¿no? Sí, Que claro que ahí no hay fusión, ¿sabes por qué? Ahí lo que hay es una integración, como una especie de holding. Lo que pasa es que él es el dueño ya de todo, lo va comprando, pero no lo ha fusionado porque no es una sola marca. Por ejemplo, si nos dicen, Facebook pasa a ser una sola marca y en Facebook uno encuentre todo, ahí sí funciona, pero todavía no ha fusionado. Ahí lo que hizo fue que compró todo el mercado, pues todas las líneas. Todavía no ha fusionado, ¿sí? Generalmente las fusiones se dan cuando son empresas de una misma actividad o de un mismo producto y lo que buscan es crecer. Entonces absorben al otro y le quitan el nombre al otro y se quedan con un solo nombre. ¿Sí me dice entender, Leiner? sí, señor. Siga buscando una fusión y después me la cuenta. Entonces lo que digo aquí en esta diapositiva es que ese es un cambio, por ejemplo. Pero entonces, cuando hay cambios, las empresas cambian la estructura, es decir, la forma de operar. Ya vamos a ver diferentes estructuras y la estrategia, o sea, la forma de atacar el mercado, pero no cambian la cultura, no intervienen en la cultura y es un error. Y parte de la cultura es la comunicación, es decir, los referentes, los conceptos. Hay que tener en cuenta eso al momento de asumir esos cambios en una organización. Entonces, la importancia de la comunicación es que la comunicación es el eje para el desarrollo de las personas, de la institución y de las instituciones y de la comunidad. Permite tomar decisiones, como lo decía ahora, lograr acuerdos a través de la negociación, consolida un proceso a través de la convivencia y la interacción, la comunicación. Ahora, ¿qué es actuar en comunicaciones? ¿Qué supone? Identificar objetivos. No siempre la comunicación, la técnica de comunicar bien compensa si no hay planeación, ¿sí? Entonces hay que ser oportunos. La organización y la comunicación y no técnicas desconectadas. Y miren acá, fue Marta, me corrige quién dijo, o fue, no recuerdo quién de ustedes me dice, por favor hable en este momento, la organización debe ser comunicante y la comunicación organizada.
Sí, profe, fui yo. ¿Quién? A ver, que no la vi en pantalla. Marta. Marta. Entonces, Marta, a ver. Entonces viene aquí un modelo. Vamos a ver si me lo brinqué. No. Entonces voy a plantearlo acá. A ver, espérenme. A ver, espérenme. Yo la busco por acá, que entonces yo creo que sí pasé rápido esa para explicar. Entonces, miren, eso de la comunicación debe ser el sistema de comunicación. Entonces, miren lo que les decía ahora. A toda empresa, si la percibimos como un sistema, le entra comunicación y le sale comunicación, produce comunicación, pero aquí en su interior transforma y hace comunicación. Entonces, los gringos lo llaman input y output, eso que sale y entra, ¿no? La estrategia, entendía la estrategia como el conjunto de acciones dispuestas para alcanzar los objetivos. La estructura, entendida como la disposición para describir las relaciones, las líneas de poder en función de una producción o de unos productos o de unas acciones que se deben hacer. Entonces, la representación de la estructura es el organigrama. Y la cultura, ya lo dijimos ahora, el conjunto de comportamientos, de acciones, de formas de actuar. La cultura, la forma de concebir, ¿sí? En un contexto con unos referentes y hace que la gente actúe de una manera, comportamientos. Si analizo estos cuatro como componentes, estrategia, estructura, cultura, comportamientos, tengo un sistema y ese sistema es el que me posibilita, me produce comunicación y hace comunicación al interior, como lo he venido expresando a lo largo de la intervención de hoy, al interior, el clima, las relaciones, la identidad, y al exterior con las relaciones públicas, el mercadeo, la publicidad. Ese es el sistema. Entonces, cuando me refiero, cuando aquí más adelante, entonces voy concluyendo y digo entonces, que entonces, a ver, estábamos en cuál, yo la veo por acá, que la organización debe ser comunicante, es decir, debe tener esos cuatro instancias y la comunicación organizada, estoy afirmando, para poder entender esa comunicación, poder hacer esa transversalidad, poder dinamizar esa pirámide de relaciones, esa transversalidad comunicativa, poder generar una efectividad en la comunicación, poder optimizar unos medios y canales. Debo entender la organización como un sistema, ¿cierto? ¿Sí? O sea, un sistema comunicante. Y la comunicación debe estar organizada, fundamentada en esos elementos. Queda mejor entendido, Marta, lo que había dicho ahora, ya con la presentación aquí a disposición. Sí, profe, queda más claro. Bueno, entonces no es solamente un juego de palabras. Está presentado como juego de palabras, pero no es solamente el juego de palabras. Tiene todo ese fondo de la explicación y del modelo sistémico de la comunicación, de la transversalidad. Bueno, voy a acelerar un poquito el paso. Aquí Weiss, este es el autor, María Fernanda, ¿cierto? Este era lo que decías, Weiss. Sí, profe, era esa. Este es el apellido del señor que dijo esta frase. Mire, las comunicaciones son útiles para la gestión y constituyen una de las tareas más difíciles de realizar. Ahora, ¿qué importa entonces? Si importa la tecnología, claro, las TICs, importa, como decíamos en el comentario que ustedes ya hicieron, claro que importan, pero importa también, como también ustedes plantearon en esos comentarios, las relaciones interpersonales. Acuérdense que detrás del computador, detrás de la máquina hay alguien, ¿cierto? Detrás del emoticón hay alguien. E es el plano político. Este plano político quiere decir el plano del poder, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del modelo político en una organización, no es el modelo pues del proselitismo, ni de la campaña, ni de nada de esas cosas, sino que es el plano político, es el plano de las relaciones de poder, ¿sí? Y administrativo. E importan los soportes de información, lo que decía ahora, los canales y los medios, ¿sí? Para eso son útiles las comunicaciones. Ahora, vamos a mirar entonces, alguna vez en clase los estudiantes comenzaron a decir, profe, pero entonces la comunicación se escribe con C. Entonces, con todo lo que usted ha dicho, con todo lo que hemos hablado en el curso, pues entonces la comunicación debe tener una C. Y nos pusimos en evidencia estas palabras. Credibilidad, contexto, contenido, criterio, continuidad, consistencia, canales, confianza, convivencia, claridad, cultura, calidad, competitividad. Tal vez de las que no he hablado mucho hoy es de calidad y competitividad, ¿cierto? Es hacer la suficiencia, es alcanzar tiempos, procesos, rendimientos, ¿sí? Y la competitividad es lo que me posibilita tener frente un referente, un estándar, un indicador para poder hacer bien. Entonces, esas son las sedes de la comunicación.
Bueno, y aquí vienen los sistemas de comunicación. ¿Quién de ustedes ha jugado teléfono roto o sabe qué es teléfono roto? Adelante, María Fernanda, ¿qué es el teléfono roto? Sí, profe, sí lo he jugado. Es cuando una persona dice una palabra, o sea, como que piensa en una palabra y hay una fila de personas organizadas y cada una va repartiendo el mensaje, se lo dice una a la otra hasta el final de la cadena. Y al final de la cadena tiene que decir cuál era la palabra que se había transmitido por todas las personas para saber si coincidía con lo que la persona en un principio había pensado y se dictamina si el teléfono estaba bien o estaba roto. Si la palabra no es la misma, pues estaba roto. Y si Pero sí, siempre el teléfono termina roto, ¿cierto? ay no, profe, yo he jugado y sí ha pasado que sí la palabra sí se entiende durante en el transcurso. Eso ocurre cuando hay un grado de conocimiento, un grado de integralización o cuando la palabra ya es muy propia de todos. Incluso se hace con frases. ¿Qué quiero significar? Tú empleaste la palabra cadena. Entonces hay un sistema de comunicación que es tipo cadena. Y la base para explicarlo es como se juega teléfono roto. Hay empresas, y repito, no estoy diciendo que la cadena sea mala. Pues tienen, yo voy a decir aquí, la voy a escribir y voy a decir las diferentes características y tiene de pronto muchos elementos en contra. Por ejemplo, que se distorsione el mensaje. ¿Por qué se distorsiona? Por el grado por el contexto, por los referentes, porque en medio de la comunicación nosotros tendemos a agregar, repito, con referentes que tenemos. Entonces, la cadena, hay empresas que lo hacen, esas empresas donde dicen, María Fernanda, por favor, venga a la gerencia para que le diga a Claudia Patricia, para que Claudia Patricia le diga a Juan José y a Angie, y ellos le digan a todo el personal. Esa es una especie de cadena, ¿cierto? Y necesidad de que estemos ahí todos dispuestos y diciéndonos al oído la palabra. ¿Sí? Y necesidad de que sea una sola palabra, es una instrucción. Entonces, la cadena es muy apropiada para la cercanía, ¿sí? Para aplanar la pirámide organizacional, para crear sentido de pertenencia, para crear vínculos, para ser como una familia, ¿sí? Pero tiene como desventaja que se distorsione el mensaje, los estados de ánimo, los tonos, en fin, pueden distorsionar y pueden no lograr el objetivo. Hay personas que lo escogen, hay personas que dicen, no, nosotros acá somos una micro, 7 personas aquí en este garaje haciendo confección, pues bueno, simplemente yo llamo a María Fernanda para que ella me le transmita ahora en horas de mediodía que yo no estoy a todos, que quiero yo, o que es la última instrucción frente al último modelo que vamos a fabricar. Funciona, pero no funciona en grandes compañías, no funciona con unas culturas muy complejas, en fin. Entonces, el sistema de comunicación de cadena generalmente corresponde, como les digo, a pirámides muy aplanadas o a donde hay simplemente jefe colaborador y no hay más roles, pero no quiere decir que en esos sistemas, en ese modelo organizacional tampoco también se puedan implementar otras. Y también que en modelos grandes, si usted lo considera, usted pueda fraccionar partes del proceso y hacer en ciertas partes de la vida organizacional una cadena. A mí no me gusta la cadena. Me parece que la cadena es demasiado informalizada, que la cadena es un riesgo que uno puede correr, pero existe como sistema. El sistema multimodal es cuando en el centro hay una información, el centro, digamos, suelta la información y la información circula en todos los niveles de la organización, pero no llega a puntos de encuentro, ¿sí? Entonces, todos tenemos la misma información, pero no la tenemos igual. Todos tenemos la misma cantidad de información y la misma información, pero no tenemos una validación y una alineación, digamos, de ella. Y eso genera dificultades. Esas empresas en donde uno va a una sucursal de ventas y le venden un producto y lo entienden de una manera y resulta que uno va a otra parte y de la misma empresa, misma marca, lo entienden de otra manera. O incluso en empresas en donde toda la información es muy abundante, muchos canales de comunicación, muchos medios de comunicación, pero no hay puntos de encuentro. Entonces está en todos los modos y en todos los niveles. Digamos que es una transversalidad desorganizada. Generalmente en este sistema no hay momentos significativos de retroalimentación, ¿sí? Mucho menos de verificación. María Fernanda. Sí, a veces pasa eso que se daña. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué le hiciste? Ay, ¿sí? No sé. ¿Cómo, María Fernanda? ¿Profe, me está escuchando? Sí, sí, sí. Ay, profe, perdón, es que no sé qué pasó con el computador y se puso negra la pantalla. Entonces, no sé qué le di. Dale en el espaciador a ver qué te da.
o simplemente le das un F5 y él te retroalimenta la sesión. Mientras hace eso, que de pronto te desconecta, él te vuelve y te retroalimenta. Bueno, ese es el multimodal. Ahora, en red es cuando en el centro está la información, igual que en la cadena y en la igual que en el multimodal, pero se distribuye una información igual y a unos sitios o unos puntos específicos que se llaman nodos. Los voy a señalar acá, ¿sí? Que se llaman nodos, y ellos se retroalimentan entre ellos y a su vez retroalimentan con otros nodos y la información vuelve. Y miren que se manejan mismos niveles, se maneja retroalimentación. Este es el modelo que yo creo que más se está aplicando y que más aplicamos ahora con las tecnologías y con los ONGs y con todas estas situaciones globales, ¿sí? De hecho, ese modelo lo trajo acá a nuestro medio, la Organización Panamericana de la Salud, lo trabajan las entidades de salud, lo trabajan las entidades culturales, las ONGs. Ese es el sistema de red. Y hay otros dos sistemas, repito, con características propias. Digamos, este sí es el que se ha adoptado a partir del primer modelo administrativo de Taylorismo, y es funciones, responsabilidades, autoridad, muy piramidal, muy de autoridad, que es el de cascada, que es el del organigrama, en donde este da una información o una instrucción, baja al segundo nivel, baja después al tercero. Tiene como requisito ese, es que debe cumplir estrictamente ese orden, ¿cierto? Va a ir bajando, por eso se llama cascada. ¿Qué desventaja tiene? Que se puede correr el riesgo, y hay que tener cuidado con él, de estarlo retroalimentando y estar involucrándole esa transversalidad que yo expliqué ahorita, para que al final, como riesgo, no llegue débil la información. Es decir, no tome un curso como el de la cadena, ¿cierto? Que al final llegue incompleto, llegue muy débil, ¿sí? O llegue muy impersonal, ¿cierto? Lo que este señor dijo ya llegó como una instrucción simplemente. Entonces, pero es como el que más emplean las organizaciones a partir de él, y lo pueden complementar con otros en ciertas partes, cuando digo que puede haber una comunicación horizontal. Y hay un sistema de comunicación tipo periferia, que es el que respondió a un modelo solar o un modelo de organigrama solar del centro, y generalmente es el donde hay autoritarismo, ¿sí? Los modelos políticos, régimen tipo dictadura, lo que hacen es divide y vencerás. ¿Qué hacen? La información que este tiene sí la distribuye a toda la periferia, ¿cierto? Pero es periferia porque todos están alrededor de él, todos dependen de él. Entonces él prefiere dar la misma información 2 veces, misma versión acá, pero que estos no tengan contacto. Lo mismo con lo mismo y así estén en el mismo nivel, misma dependencia o mismo proceso, cada uno reciba su información. Entonces no solamente se desgasta dando toda esa información, sino que él quiere tener el control absoluto para que nada se pueda hacer. Son esos lugares en donde nada se puede hacer sin preguntarle a este, nada se puede hacer sin consultar, nada se puede hacer, nada se puede innovar, y es muy difícil uno poder proponer. Esos son los modelos. También es una de las diapositivas que me gusta detenerme en ella porque me parece importante. También digo, pues es que usted la conciba, la mire de acuerdo con lo que usted quiera, y es de acuerdo al tipo de organización. Particularmente, yo se los digo, me parece que es muy del uso el uno trabajar a partir de la cascada, porque es el organigrama que me plantean, pero ante todo, trabajar en red, retroalimentando, intercambiando. ¿Es claro para todos? ¿Alguna duda? Juan, ¿cómo vas? No, bien, profe. ¿Sí? Bueno, que de eso también me hablaron ahora de esos modelos. ¿Alguien más? Paola, Marta, Claudia, Johan, Leiner. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo muy claro. Bueno, y aquí viene una información, muchas gracias. Y aquí viene una información que es ya información para que ustedes tengan en cuenta. Nos vamos a encontrar con los famosos planes estratégicos de comunicación. Aquí les estoy dejando, pues, para su conocimiento, qué contiene un plan. Pues un plan es el producto de valorar los diferentes elementos, mirar factores críticos, analizar las políticas y hacer una matriz DOFA, ¿cierto? Debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, que es un instrumento de análisis y valoración. ¿Para qué? Para mirar la gestión y la acción. ¿Por qué lo pongo también? Porque la comunicación no se medía, era un intangible. Hoy en día se mide, tiene indicadores. Entonces un plan tiene un diagnóstico, una presentación, objetivos, estrategias, proyectos, actividades, públicos, cuadro, indicadores, en fin. Muy rápida esta porque es de información, que la tengan en cuenta cuando les presenten un plan o les digan que deben aportar al plan.
pues, sepan al menos cuáles son los puntos que tienen. Cuando uno transforma en comunicaciones, hace cambios, no solamente de pensar en los medios y los contenidos, o en los mensajes y las técnicas, sino que debe pensar en los procesos y llevar a cabo, pensados a partir de la participación de las personas. Les reitero, yo ya hablé ahorita de medios y canales, de una pirámide, ¿sí? Pero ante todo, la cultura de comunicación. No es igual un sistema de comunicaciones a una cultura de comunicaciones. El uno es todos los elementos que tengo para poder facilitar el proceso, sí, pero la cultura es la que me da todo ese contexto, todos esos referentes, todo lo que voy a hacer y el poder entonces hacer esa comunicación en función de un perceptor. Hay momentos de la comunicación entre ellos en la empresa, entrevistas, diálogos, conversaciones, trabajo en equipo, acuerdos de desempeño, reuniones o grupos primarios, gestión del conocimiento, la innovación, ¿sí? La creación, I más D, negociación, formación. Hay otros que lo llaman capacitación y también hay unas diferencias pues, que hacen algunos entre formación y capacitación y sensibilización. Las auditorías es cuando yo decido entonces medir mi comunicación. Entonces puedo medir la filosofía de las comunicaciones, los objetivos y metas de comunicación, puedo medir los programas de comunicación existentes o puedo medir la efectividad que la comunicación tiene para apoyar los diferentes programas, puedo medir los medios y cómo se utilizan, puedo medir mensajes, necesidades y puedo hacerlo de manera interna, tipo outsourcing o tipo outsourcing. Y aquí viene otro de las frases a las que se refería Marta, ¿cierto, Marta? Sí, ¿cierto que eras tú quien se refería a esta frase? Sí, no sé si Marta me está escuchando. Si eras tú, Marta, quien hablaba de esta frase que tengo en pantalla. No, profe, no. ¿Quién se refirió a ello cuando decía que los buenos administradores son quienes tienen prestigio entre sus superiores y colaboradores? Cuando yo decía que hay administradores con rostro, ¿cierto? Pues es la comunicación, ¿cierto? No es la excesiva salamería, la excesiva melosería. Por ejemplo, hay casos como este. No hay nada mejor que a uno lo llamen por su nombre. Entonces, comunicación no es que a todo le diga, hola negrita, sí flaquito, sí gordito, sí mi amor, sí dulzura, sí cariño. Esas son frases, vicios que están, al contrario, impersonalizan, ¿cierto? No dan cercanía. Y la gente a veces sí, como decían ustedes ahora, tímido, se queda callado, pero por dentro dice, pero ¿por qué me dice flaco? ¿Por qué me dice gordo? Pues yo tengo nombre, yo me llamo Oscar. Entonces lo mejor es a la gente llamarla por su nombre, ¿sí? Entonces no es eso, no es usted llenar de melosería, llenar de dichos, no, sino tener en cuenta todo ese proceso de comunicación, todo al otro como un perceptor, y eso permite acertar en las decisiones, en la participación con las personas. Entonces el administrador tiene en cuenta y utiliza la comunicación, sabe escuchar, practica la comunicación directa, se mantiene informado y motiva, expresa, no impresiona, es conciso, informa, ejerce autoridad. Y el administrador, comunicador, yo lo llamo así, para concluir entonces, debe tener claridad, conocer, compartir. Pasa de la difusión a una visión integral de la comunicación. Me preguntaban la diferencia entre la difusión, que eras tú, Juan José, ¿cierto? Entonces acá ya, mire, concluye. Pasa no solamente a difundir, sino a una visión integral, a informar, a retroalimentar, a percibir, a tener esa dimensión humana corporativa. ¿Eras tú, Juan José, quien me preguntaba eso? ¿Quién fue quien expresó? ¿O fue Leiner? Que hablaba que entonces que no le queda clara la diferencia entre difundir, propagar, comunicar, informar. Ahora sí está clara, ¿cierto? Yo, profe. Sí, ahora sí es claro, ¿cierto? Sí, profesor. Todo claro. Entonces aquí estoy diciendo, el administrador es quien pasa de limitarse a difundir, a entregar, yo diría de manera muy brusca, a descargar una información, a tener una visión integral. ¿Cuál es la visión integral? Que sea humana, corporativa y específica. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con el administrador? Sensibilizar al administrador, al profesional. Que tenga conocimiento, habilidad, actitud, comportamiento, que entienda las políticas, el sistema y la cultura de comunicación. Yo aquí di una abrebocas del sistema comunicante, pero ustedes van a empezar a mirar las diferentes
en modelos de organización y favorecer ante todo la comunicación para un buen trato y unas relaciones que respeten diferencias y acuerdos, ¿sí? Al final de la presentación hay un taller que no lo vamos a hacer para este caso. Que es media técnica. Marta, ¿vas a intervenir? ¿O fue que se te abrió el micrófono? Se le abrió el micrófono. Bueno, esa es la presentación. Comentarios finales. Quiero que pensemos en este momento en si yo planteé unos momentos de comunicación, unas situaciones. ¿Qué problemática de comunicación podría plantear usted en este momento después de haber hecho este debate? A ver, ¿cuál es la importancia que la comunicación puede tener entonces? Avancemos más en lo que venimos discutiendo acá en el curso. Juan José, tú que has participado y que comenzaste pues planteándote interrogantes. Oye, pero no entiendo bien. O sea, ¿qué problemática entonces, si ya tenemos una visión integral de la comunicación, una visión del perceptor, qué problemática entonces puedes detectar ya con esta visión en una organización? ¿Cuál entonces es el problema que se puede presentar en una organización, el más frecuente, teniendo en cuenta la importancia de esa comunicación, el rol del administrador? Por ejemplo, llevarlo a un caso real, a un ejemplo como el que planteaba ahorita Paola. Caso real. Yo diría que, por ejemplo, cuando una persona da... No, es que solamente se me viene a la mente como mala información de parte de un directivo. Bueno, entonces hagamos mal algo. Trabajo. No hablemos de mal ni de bueno, sino que hablemos de asertividad o de apropiado. Entonces, cuando la comunicación no es suficiente y no es asertiva, ¿qué dificultades puede causar en un proceso de producción en donde interviene el jefe como administrador y el operador de la máquina como colaborador? ¿Sí o no? Sí. Y todos los elementos que vimos aquí intervienen allí, ¿o no? Sí. Vuelvo y le doy la palabra a Paola. De hecho, profe, ya iba a levantar la mano. ¿Sabe para qué? Para que el ejemplo que puso ahora ya sí lo organice y lo concrete como si usted fuera a generar un tema para escribir sobre ese tema. Madre mía. Bueno. O sea, la señora, la diseñadora, ¿cierto? Sí. Listo. Listo, no. Bueno, repito la situación como para que todos nos acordemos. ¿Qué pasó? Una compañera diseñadora tenía que hacer unas piezas, las entregó, su jefa se las devolvió, diciendo no, cámbialas, corrígelas, pero no le dijo ni qué debía corregir, ni qué había hecho mal, ni qué era realmente lo que buscaban. Entonces, pónganse ustedes en zapatos, ustedes les dicen, haz esto, pero no les dicen cómo, entonces es muy difícil llegar a un resultado. Tomando todo lo que hemos visto hoy en la presentación, nos podemos dar cuenta que, digamos que la principal función de la comunicación es ayudar o ser ese medio para que podamos conseguir los resultados de una forma muy efectiva. ¿Qué pasa en este ejemplo? Como a ella no le dan las instrucciones como son, caemos en reprocesos, se salen ruidos como el que ella se frustre porque no sabe qué tiene que hacer, etcétera. No sé, profe, si puede complementar. Bueno, vamos a formularlo como si fuéramos a escribir. ¿Y por qué lo estoy llevando a esto, Juan José, Paola y el resto de compañeros? Porque nuestro trabajo parcial es escribir un tema, una problemática de comunicación que se esté presentando en la organización. ¿Sí lo recuerdan o no? Entonces, temas como el que plantea Paola, importancia, la importancia de las competencias de comunicación en el jefe dentro del proceso de diseño y producción publicitario, por ejemplo. ¿Cierto? O el aporte que la competencia de comunicación del administrador al momento de dar las instrucciones. ¿Ya? ¿Sí me hago entender entonces por qué quiero llegar allí? Porque ustedes tienen que empezar a pensar ya en plantear temas, en plantear problemáticas para que puedan comenzar ya a estar en modo tema parcial. ¿Sí me hago entender ahora sí? Paola. Sí, profe. Marta, te quiero escuchar. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué problemática de comunicación llevado a una organización, ¿no? O a una empresa? Profe, yo pienso que algunas de las problemáticas como más comunes pueden ser como a la hora de dar instrucciones como a los colaboradores. Concrétela. Por ejemplo, una instrucción
de entregar una labor y que la otra persona no comprenda bien lo que tiene que hacer y traiga otra cosa diferente. O sea, que no está como en la misma sintonía con la persona que le está pidiendo la información, sino que es como confuso. Puede ser una de las principales dificultades. Bueno, Marta, yo estoy aquí en la unidad 1 del blog, que fue donde tomé la presentación y donde ustedes la revisaron, ¿cierto? En esa unidad hay una actividad, hay una aplicación, después de la de las imágenes, ¿cierto? Que se llama la aplicación Activa 3. ¿La lees, por favor? Para todos. Está en pantalla, ¿cierto? Si te queda fácil, ¿tienes un monitor grande para leer o si tienes que hacer esfuerzo me dices otra persona que tenga más? Sí, tengo, pero no la tengo como abierta. ¿Usted la No, aquí vio, está en pues? pantalla, aquí está en pantalla. ¿Me repite el nombre de la actividad, profe? Acá está. Bueno, vamos, venga, vamos a agilizar por el tiempo. Dice aplicación activa 3, está en la unidad 1. Entonces dice, luego de participar en el espacio de presentación del tema, la comunicación eje del desarrollo organizacional y revisar el material de apoyo de esta unidad, lectura, referenciación, videos y presentaciones, elabora un texto no superior a 500 caracteres que incluya, primero, opinión personal acerca de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Plantea un punto de vista, sustenta y argumenta. Y dos, el papel del administrador de empresas frente a un proceso o situación que requiera la comunicación. Vuelvo aquí, mientras Marta me dice si ya la ubicó. Paola, frente al ejemplo que pusimos, ¿cómo harías esta actividad? ¿Cómo aplica entonces esa pregunta que estoy haciendo allí para que hagan un comentario en el blog? Ay, profe, no, estoy acá tratando como de sintetizar la situación, pero como que estoy bloqueada, no sé, como de qué hablar, como de qué manera debemos ser asertivos o entender con quién estamos hablando para dar las instrucciones de una forma correcta y conseguir resultados. Lo primero, ¿por qué es importante la comunicación en las organizaciones, en las empresas? ¿Cuál es su punto de vista frente a eso? Su opinión. ¿Por qué es importante? Pues, profe, en todos los ámbitos que pueda aplicar la comunicación, ya sea en lo externo, en este caso voy a enfocarme en lo interno, es que si queremos conseguir un resultado, todos debemos tener claro qué vamos a hacer. ¿Y cómo se consigue eso? Por medio de una buena comunicación. Es decir, que todos los integrantes de una organización tengan claro cuál es el propósito de la empresa. Que estén ¿Para qué fue articulados. creada la empresa y para qué estamos trabajando allí? Y eso parte de que el administrador sea un buen comunicador, es decir, que comunique bien. Entonces, para eso sirve la comunicación. Entonces, ahora sí argumente, sustente esa situación. Lo otro es, ¿cuál es el papel del administrador de empresas, en este caso del jefe, frente a un proceso o situación que requiera la comunicación? Entonces, ahí viene el que hemos venido trabajando contigo, ¿cierto? El de las instrucciones. Al momento de dar una instrucción, independiente de que sea de diseño, que sea de transportar un material de un lugar a otro, siempre debe haber retroalimentación y debe haber codificación clara, o sea, términos claros para hacerse entender al otro. ¿Estamos de acuerdo, Paula? Sí, profe. Entonces, esa es la actividad que estoy proponiendo. Quiero escuchar a Claudia, a Johan. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces dice acá, comente haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de esta entrada del blog. Introduzco un comentario. Entonces voy a hacer como en las otras ocasiones. Ustedes van a encontrar, me están viendo en pantalla, ¿cierto? El blog. Sí, profe. Ustedes van a ver los comentarios que esta semana, ayer, hoy han hecho sus compañeros. Pero también van a ver comentarios de compañeros de otros grupos, claro, porque este es un blog donde estamos pues interactuando. Se pueden mirar esos comentarios. Lo que no se puede es copiar, ¿cierto? Para eso los dejo incluso. Yo los reviso y no los borro. Al menos los recientes. Entonces, ¿qué me están diciendo? Como siempre, recuerden que pongo siempre mi nombre. Pues voy a hacerlo acá. ¿Me están viendo en pantalla? Sí, señor. Entonces me ayudan también si en algo me equivoco. Yo generalmente recomiendo copie bien y después revise que lo que... En el caso mío es de digitación. Entonces, los dedos los pongo en otra tecla, entonces me pongo mi nombre, dice que ponga el grupo, ¿sí? Y la identificación. Entonces yo voy a colocar solamente mi rol en el curso. Profesor, lo voy a hacer a manera de ejemplo. Después voy a decir, acá me equivoqué en la palabra profesor, la corrijo, ¿sí?
Y después voy a saludar, como siempre, buenos días, estudiantes del grupo 03. Entonces, este comentario, referido a la importancia de la comunicación y al rol del administrador apoyado en esta. Entonces vamos a corregir administrador apoyado en esta. Este es un deíctico. ¿Quién empezó ya a trabajar el taller de deícticos? En esta. Deben subirlo hasta vamos a ponerle los 3 días que siempre ponemos, hasta el sábado. ¿El sábado qué fecha es? Es 27, ¿cierto? ¿Me corrigen si es esa la fecha o no? Alguien que me corrija si el sábado sí es 27 de noviembre. Profe, sí, sí es 27. Bueno, ahí está el mensaje. A partir de este momento queda pues habilitado para ello. Recuerden que pueden ustedes solicitar pues si tienen problema, orientación, en fin. Bueno, entonces la actividad que nos queda de esta socialización, de esto que hemos hecho, yo quisiera que hubiera más participación. O sea, hemos participado 5 o 6 personas y hay unos muy callados, ¿cierto? O bien porque están en el trabajo, yo lo entiendo, pero por favor pues aportemos pues al sentido que yo le quiero dar a la clase, a la modalidad, que sea tipo socialización en lugar de exposición simplemente del profesor, ¿sí? Entonces, pero bueno, hicimos entonces con eso, voy a dar la oportunidad también que además de la nota que tomé ya aquí de las 5 personas que intervinieron, pues haya la participación, ese comentario en el blog. Acá teníamos el resumen, acá está nuevamente en la presentación de clase que voy a enviar ahora, el blog, el comentario, y está transcrito. Marta, finalmente sí pudiste abrir el sitio. ¿Sí lo pudiste abrir, Marta, o no? No, profe. Bueno, acá lo tienen la presentación de clase, mírenlo. La misma actividad, mismas pautas. ¿Y qué nos queda entonces, Marta? Entonces esta sí la podemos leer o no. Esta sí la lees para todos. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué nos quedan como actividades? Bueno, actividades. Comentario en el blog acerca de la importancia de la comunicación en la organización. Hay plazo hasta el 27 de noviembre. Y aplicativos y talleres de conectores y deícticos, que esos los preparamos para la clase del 1 de diciembre, para autoevaluación. ¿Qué vamos a ver la próxima? Bueno, en la próxima sesión veremos socialización, autoevaluación de talleres de conectores y deícticos y comodines y correcciones del lenguaje. Recuerden entonces cuando dimos socialización, autoevaluación es que ustedes traen los talleres hechos, pero no los suben todavía. Los vamos a autoevaluar en clase, así como hicimos con el de oraciones y el de inferencias. Recuerden que todos los miércoles tenemos asesoría. Vamos a hacer ya la asesoría de hoy pues ya está asignada. Hay un grupo pues que ya solicitó, pero yo pues acá está la instrucción. Hagan uso de ese recurso, de esa posibilidad. Yo les agradezco mucho el haber estado acá. Comencemos, despidámonos como comenzamos, opinando, expresándonos. Siempre me gusta, siempre lo hago. Yo creo que ya voy cogiendo como esa característica del profesor que siempre al final dice qué se lleva de la clase, cierra con 2 o 3 opiniones, entonces hagámoslo hoy. Valentina, te escuchamos. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? ¿Qué te aporta? ¿Cómo llegaste y cómo te vas frente al tema que preparamos para hoy, frente a lo que miraste? Te escuchamos, Valentina. No, profe, la verdad es que me parece muy importante pues hablar sobre lo que es la comunicación y todas sus ramas, tanto fuera como dentro del entorno empresarial, porque como administradores que seremos o economistas debemos poder tener la capacidad de sabernos expresar para que las demás personas nos entiendan. Y nada, me parece muy importante cada parte que estamos viendo sobre lo que es hacer un buen texto o los conectores y lo que es el eje, pues como tal, como dice el título de la gestión empresarial dentro de la comunicación.
Muy bien, Valentina. Y queda claro, pues, que nos queda esa actividad, hacer ese comentario para el sábado, que desde hace 8 días estamos preparando esos talleres y dentro de 8, o sea, el 1 de diciembre los vamos a autoevaluar acá en la clase. Bueno, ¿alguien más? Claudia. Te escuché una vez, te quiero volver a escuchar. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Profe, pues ya complementando lo que dijo la compañera, me parece súper importante aprender también a comunicarnos, porque muchas veces creemos que la persona sí nos está entendiendo cuando no es así. Creemos que nosotros nos expresamos bien cuando en realidad no sabemos ni cómo expresarnos. Muy bien. Recuerden, en unas 2 o 3 semanas, en 2 semanas exactamente, vamos a estar formulando nuestro tema de trabajo parcial. Entonces, parte de los insumos, de los referentes, de los conocimientos, ya los estamos dando, ¿ya? La parte de los talleres es la técnica, ¿cierto? La técnica gramatical. La parte del método de cómo hacer un ensayo es la parte sintáctica. Y la semántica, es decir, el mensaje, el contenido, lo vamos a hacer a partir de esto. Y hay otro ejercicio muy interesante y es preguntarse frente a la realidad concreta sobre una problemática de comunicación y administración. ¿Hay alguien más que quiera intervenir para despedirnos ya? Voy a verificar acá el chat. Bueno, no, es un comentario de antes. Bueno, yo les agradezco mucho, les deseo a la mitad de la semana un resto de semana bien agradable, fin de semana también agradable y nos vemos entonces ya el próximo mes, el 1 de diciembre, que es miércoles, nos vemos acá para hacer esa actividad y para seguir avanzando en nuestro curso. Que estén muy bien, les agradezco mucho el darme la posibilidad de compartir con ustedes. Sí, profe, Profe, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a Hasta luego, ustedes. profe. Acabo de